mila esker. Gehienak lagunak zarete, mila esker etortzeagatik. Bueno, gracias. Vamos a dar paso enseguida a los que tienen cosas interesantes que contarnos, ¿no? Es un placer desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas trabajar en red, trabajar con otros organismos, otras instituciones, con otros colectivos. Y Eurobasque es una maravilla porque concita muchísimo consenso, porque recoge el trabajo de nuestros antepasados con respecto a la construcción europea, a la necesidad de una ciudadanía europea, a un marco de convivencia que nos posibilite una sociedad más justa, más igualitaria, más con valores, más de construir y no guerrear. Es una esperanza. Europa es una esperanza que tenemos que construir entre todos con muy buena intención, con muchas ganas y con el objetivo muy claro, ¿no? Necesitamos Europa, necesitamos más Europa, pero necesitamos una mejor Europa. Y eso lo vamos a construir nosotros, cada uno de nosotros y nosotras. Es que ricasco. Ya decía yo. Pues eso, entre nosotras, ¿no? Todo se construye con muy buena intención, con ganas, con una mirada llena de bondad y de ganas de colaborar y de establecer redes, ¿no? Los periodistas queremos que en ese debate, en ese buscar soluciones, en esa construcción de Europa, queremos que el periodismo y los periodistas tengamos nuestra voz, tenemos nuestro protagonismo, tenemos nuestro papel, queremos ser interlocutores en esa construcción europea, ¿no? Porque el periodismo puede hacer muchísimo por esa buena Europa, ese objetivo, ese horizonte que tiene que estar siempre presidiendo nuestra cotidianidad, nuestra pequeña gran cotidianidad. Estamos trabajando en red, como os hemos dicho, nos reunimos al poco de ser elegidos como nueva junta en el colegio y la asociación con Irune, la presidenta de Eurobasque, y decidimos organizar esta jornada, ¿no? Retos para una nueva Europa. Irune Egunon es la presidenta de Eurobasque. Todos tenemos mucho que aportar. Nosotros, desde luego, queremos codo con codo, mano a mano, compartimos vuestros objetivos. Eurobasque es muy curioso, ¿no? Cuando es tan complicado el consenso, Eurobasque, ahí estáis todos y es una maravilla. Lo que hace falta es efectivamente mayor impulso para levantar la mano y decir Europa está aquí y queremos, cuando decíamos quo vadis Europa, pues tiene que ir a un horizonte mejor que el que tenemos y mucho más satisfactorio para todo el mundo, ricos, pobres, blancos, negros, gays o heterosexuales, esa pluralidad tan maravillosa que caracteriza al ser humano. Irune, zurea da hitza, agurtzeko eta gero dana indarrean jartzeko. Bueno, eskerrik asko Amaia, uste dut gehiena zeuk saldu dozula eta ganera eskerrik asko Eurobaskeri guri buruz esandako hitzengati. Lehenengo, eskerrik asko zeuri guzti hori eta hemen dauzen Adolfo Lorente, Igor, Olatz uste dut ontxelduko dela eta Marta Marin ere gugaz dagoelako. Eskerrik asko guzti hori eta badakizue en el programa teníamos también confirmado que asistiría hoy con nosotros Ander Landaburu, a quien prácticamente todos conocéis, ya sabéis, el periodista de Eurobasque y además el hijo de Francisco Javier de Landaburu, a quien nosotros, Eurobasque, tenemos como referente. Hace más de 70 años empezó la andadura de los vascos en esa conciencia europeísta y para todos los vascos Francisco Javier de Landaburu es un referente por sus mensajes en aquel momento, por sus discursos, por su ansia y por su trabajo en esa búsqueda de esa Europa democrática y en paz. Después de ese inicio que empiezan los vascos en esa conciencia europeísta, Eurobasque, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, como ya ha dicho Amaia, es una asociación que reúne a la sociedad civil en la que están todas las instituciones vascas. El otro día me decían, es la única asociación en la que está todo el mundo. Y digo, pues quizás, no lo sé. Sí es cierto también que en la Junta Directiva están representados todos los partidos europeístas representados en el Parlamento Vasco. Quiere decir que en nuestra Junta Directiva hay miembros del Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu,
Partido Socialista, Elkarrekin Podemos y también el Partido Popular Ciudadanos. O sea, estamos todos los partidos representados y todas las instituciones. Y es una asociación de todos aquellos que creen en una Europa federal, unida, democrática y en paz. Y además de todas nuestras actividades en ese afán de difundir ese espíritu europeísta y esa conciencia de la necesidad de Europa, el otro día revisando papeles vi que en una de las primeras memorias de Eurobasque se decía: las instituciones y organizaciones europeístas necesitan de la colaboración de los medios de comunicación, especialmente regionales y locales, al objeto de que los habitantes de la Unión tomen conciencia de su identidad europea. Los medios de comunicación son el instrumento que permitirá a la ciudadanía conocer los avances que se proponen a nivel europeo, posibilitando así el debate y la participación ciudadana en la definición de su futuro. Y añadíamos: son los medios de comunicación y líderes de opinión las referencias más inmediatas sobre la Unión Europea y por ello constituyen un campo de trabajo estratégico. Durante años, Eurobasque ha concedido un premio de periodismo en diferentes categorías. Creo que Olatz ya ha llegado y ella también fue en su momento acreedora de ese premio, pero en ese afán de intentar, pues como todas las organizaciones, avanzar, mejorar, nos pareció que en el tema de los medios de comunicación teníamos posibilidades de mejora. Y lo primero que pensamos, la nueva Junta Directiva, que llevamos también muy poco tiempo, como la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas, y lo primero que dijimos, hay que hablar con la Asociación de Periodistas y unir esfuerzos en algo que a ellos les interesa y, por supuesto, a nosotros también. Y aquí estamos en esta jornada en la que pretendemos, pues eso, incidir en la importancia que para nosotros tienen los medios de comunicación en esa divulgación de todas las cuestiones de Europa. Antes hablábamos con Adolfo de todos los momentos críticos que se han vivido en Europa y de los que ha sido él testigo. Ahora mismo parecería que estamos... Siempre utilizamos lo del momento histórico, clave, crítico. No nos cansamos de utilizarlo, ¿no? Pero yo creo que esta vez también ocurre lo mismo. En el momento más crítico de la pandemia vimos que Europa era quien daba la respuesta en relación a las investigaciones que se debían realizar respecto a las vacunas, respecto a la distribución de esas vacunas. El Brexit ha sido algo que ha movido Europa, pero nos ha movido a cada uno de los ciudadanos. La guerra, las crisis migratorias, las crisis de refugiados, absolutamente en todas esas cuestiones que son el día a día de cada uno de nosotros, las respuestas vienen de Europa. Entonces, bueno, pensamos que teníamos que organizar esta jornada porque hay muchas claves que desde aquí, incluso para los medios de comunicación, quizás sean más fáciles o menos fáciles, o más complicadas o menos complicadas. Y bueno, nos pareció que sería una buena jornada y bueno, viendo que habéis sido muchos los interesados, pues me parece que sí hemos acertado. Y nada, yo sin más, vamos a pasar la palabra a los que de verdad nos van a contar qué es lo que en Europa pasa y sobre todo eso de cómo tenemos que hacer para trasladarle a la sociedad cuestiones tan importantes y que además las decisiones que se toman en Europa afectan a todos. Ahora mismo ha culminado el proceso de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, se va a convocar la convención, parece que habrá nuevos tratados, entonces tenemos que saber de esas cosas que parecen áridas, pero aunque sean áridas nos afectan en el día a día. O sea que... Yo quería también agradecer a Torre Iberdrola, que nos ha cedido esta sala amablemente, al Ayuntamiento de Bilbao. Al final esto son un montón de complicidades que coinciden y que son mágicas, ¿no? Que son las que mueven y abren todo tipo de... impiden todos los obstáculos del mundo. Eskerrik asko os dejamos con... Y por supuesto también, bueno, al correo, a través de Adolfo Lorente, que va a moderar una mesa redonda, que nos ha prestado ayuda desinteresadísimamente desde el primer momento. Eskerrik asko, Adolfo, hemen egoteagatik, un lujo tenerte como moderador. Hori, suena hitza aurrera. Antes, cuando ha comentado Irune, es que estaba previsto que Ander estuviera aquí, que Marta estuviera aquí, pero la salud, queridos doctores, es fundamental. Y ahora no puedes hacer planes porque o por COVID o por otras cosas
esperamos que Marta se recupere pronto y que Ander también. Sus problemas familiares se solucionen rápido. Se solucionen. Aurrera. Igor adelante. y Marta. A ver, que voy con todos estos cacharros que tengo. Bueno, pues egunon, mila esker benetan gonbidatzagatik. Cuando pensamos la jornada, claro, nosotros nos sentimos un poco más incómodos, porque claro, esto era a demanda. Nos pidieron en el Colegio de Periodistas un curso de formación para periodistas. Y claro, entre los periodistas hay periodistas que saben más o menos de Europa y hay auténticos especialistas. Entonces, claro, ¿qué cuentas, no? Entonces, bueno, lo que me dijeron es que empezase de cero, que vaya a los elementos fundamentales, que de la forma rápida, lo más amena posible, porque luego ya van a ir centrando el resto de ponentes en cuestiones mucho más concretas y sectoriales. Pues Marta va a hablar ya del día a día y de la actualidad, y los periodistas van a hablar desde el punto de vista de su profesión, pues las partes más técnicas. De forma que mi contribución es mucho más modesta, mucho más humilde, es simplemente ir lanzando el debate y luego al final, en la parte del debate, podremos hablar de lo que queráis. Entonces, bueno, si hay alguna parte de cosas que son muy básicas, pues disculpas, y las partes más interesantes en ese caso estará al final, sobre todo en el debate. Bueno, lo primero que creo que hay que decir cuando se aborda la integración europea es explicar el por qué se ha producido la integración europea. Y esto no siempre es tan conocido o tan sencillo de explicar como parece. Yo diría que para muchísima gente, y probablemente para muchos periodistas, la integración europea es básicamente algo económico, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce pues, bueno, pues el mercado, la importancia económica que tiene la Unión Europea. Desde los años 60 somos la principal potencia comercial del mundo, por encima de Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sabía. Y evidentemente después con la Unión Económica y Monetaria y sobre todo con la irrupción del euro, pues que se visualizó en las manos, ¿no? Es decir, la importancia económica de Europa, eso está fuera de toda duda. Pero para llegar a la moneda y a la Unión Económica Monetaria y al Acta Única y el mercado interior, antes pasaron otras cosas que son muy importantes. Y para explicar la integración europea, yo creo que podemos irnos hasta donde queramos, porque hay precedentes desde el siglo XV, pero por ir a lo concreto, Europa surge como una necesidad no tanto en clave económica, aunque también, sino sobre todo por una cuestión de escala. En el siglo XX, después de 4 siglos y pico gloriosos de las potencias europeas, donde los europeos hemos sido más o menos los amos del mundo, con nuestras colonias hemos conquistado, hemos hecho básicamente lo que hemos querido, el sistema internacional ha sido un invento europeo, nuestras instituciones, nuestro modelo de Estado lo hemos exportado a todo el mundo, es decir, éramos el centro del mundo. Sin embargo, en el siglo XX eso empieza a cambiar de forma clara. Es decir, ya es irreversible después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Primera ya se veía que Europa, que el futuro estaba muy amenazado. Es decir, que surgían auténticos colosos, Estados Unidos, que era económicamente imparable, todo el mundo en todas las cancillerías europeas sabía desde principios del siglo XX que era cuestión de tiempo, es decir, que Europa no iba a poder competir en el largo plazo con Estados Unidos, y luego, de una forma más sorpresiva, surge en 1917 la Unión Soviética. Es decir, con la Revolución Soviética surge otro auténtico coloso, otro gigante, con un territorio inmenso. Si la Rusia actual es inmensa, la Unión Soviética era pues, más de vez y media ese territorio. Y los países europeos, que eran imperios mundiales, incluso los imperios mundiales europeos se dan cuenta que les falta escala, les falta dimensión para poder competir en serio de igual a igual con Estados Unidos sobre todo y con la Unión Soviética. Entonces ya en el periodo de entreguerras, ya a nivel de gobiernos, empieza a haber movimientos sobre la forma en que los países europeos se unan de alguna manera. Nadie quería renunciar a su poder, a su soberanía, a su identidad nacional, evidentemente, eran imperios celosos de su identidad y de su poder, pero a la vez se daban cuenta de que necesitaban colaborar, cooperar entre sí, porque si no iban a ser todos irrelevantes. Entonces hay una propuesta en 1929 en la Sociedad de Naciones de un ministro de Exteriores francés, Aristide Briand, donde ya de forma clara les dice a sus colegas de otros estados europeos que o nos unimos o nos van a comer, soviéticos y norteamericanos.
y todavía no estaba China e India en el horizonte, es decir, eso vendría después, pero ya sin eso ya estaba claro que Europa o se unía o tenía poco futuro. Entonces, este es uno de los primeros elementos, yo creo, para entender las razones profundas de la integración europea. Y todos los gobiernos europeos, aunque muchos eran escépticos respecto a la viabilidad del proyecto, todos aceptan que es verdad, es decir, que el diagnóstico está bien hecho, que o nos unimos los europeos o el futuro pinta muy mal para todos, incluidos los británicos, los franceses, que eran pues, los imperios un poco de referencia, ¿no? De hecho, la propuesta es francesa. Entonces, ese es el primer punto importante. El segundo punto importante viene con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aunque muchos intelectuales, sobre todo en Francia, en Reino Unido, algunos alemanes, algunos italianos, van hablando y van explicando y argumentando esa necesidad de unirse a nivel europeo, sin embargo, no se les hace caso. Y los gobiernos, por una parte, eran conscientes de lo que estoy contando, que tenían que unirse, pero por otro, al final, la inercia, el tomar decisiones por ti mismo, sin depender de otros, esa concepción pues, clásica de la soberanía como algo absoluto, que bueno, yo decido por mí y ya está, que nadie me interfiera, todo eso prima mucho más que los intereses a largo plazo, es decir, lo de siempre, ¿no? Lo urgente pues, puede sobre lo importante. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama cambia radicalmente. Es decir, a todas esas necesidades objetivas que ya se veían, surgen varias razones más muy importantes. La primera es muy obvia, es decir, que Europa, vencedores y vencidos, están todos igualmente materialmente arrasados. Es decir, están todas las ciudades bombardeadas, todo está en cascotes, y los alemanes que han perdido, los italianos que han perdido, pero también los franceses que han ganado. Es decir, y Londres estuvo bombardeado. Es decir, que los que han ganado y los que han vencido, en Europa realmente en un sentido fuerte, sí políticamente, pero económicamente no hay vencedores ni vencidos. O sea, Europa en conjunto pierde. Y eso une mucho. Es decir, claro, todo el mundo ha tenido millones de muertos y todo el mundo tiene sus ciudades arrasadas. Con lo cual eso es un punto de contacto evidente. Es decir, todos estos artificios de la soberanía y tal, todo eso pasa a un segundo plano cuando tus ciudades están bombardeadas y cuando todo el mundo podía poner cientos de miles de muertos en la lista, ¿no? Además, surge la perspectiva o el escenario de que el mundo avanza sin que nadie pueda remediarlo hacia una nueva conflagración mundial, lo que llamamos la Guerra Fría, pero que fue fría porque varias veces en el último minuto evitamos la guerra, pero íbamos hacia una guerra que de nuevo se volvería a hacer en Europa como centro fundamental de los combates, y esta vez con armas nucleares. Es decir, 1945... El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki es otro aldabonazo en la conciencia universal, pero europea también. Es decir, porque todo el mundo visualiza que va a haber otra guerra, que acabamos de sufrir una, y la siguiente va a ser peor porque hay armas nucleares. Entonces, claro, eso a nivel colectivo en Europa es un shock. Y por si esto no fuera suficiente, se descubren los campos de concentración en Auschwitz, Mauthausen, etcétera, etcétera. Es decir, que incluso desde el punto de vista moral, Europa está muy tocada. O sea, Europa sale absolutamente destruida de la Segunda Guerra Mundial en todos los órdenes. Económicamente, políticamente, porque ya dejamos de ser el centro del mundo, pero incluso moral y espiritualmente Europa sale absolutamente debilitada. Es decir, se han roto todas las líneas rojas, los Estados europeos han demostrado que no hay ningún freno, que esa capacidad industrial sin límites que había proporcionado pues, un optimismo tremendo, una fe en el género humano, en que era un progreso de bienestar sin fin, etcétera, todo esto se va al traste. Entonces pasamos de una época de optimismo probablemente exagerado a una época que es de pesimismo completamente exagerado también. Y es en este contexto donde se empieza a escuchar voces diferentes. Es decir, mientras todo parece que va bien o parece que aguantas, pues nadie tiene grandes incentivos para cambiar. Pero en el año 45 sí que verdaderamente se dan todas las condiciones, y es muy difícil que se den todas a la vez, pero se dan todas las condiciones para que los gobiernos y las sociedades europeas se tomen en serio la necesidad de unirse. Y hay que decir que es la sociedad civil quien inicia el proceso. Es decir, que podamos hablar de un cierto fracaso de los gobiernos de los Estados europeos en liderar el proceso de integración. Es la sociedad civil la que se une, la que de muchas maneras va creando redes, va tejiendo complicidades, como decíamos antes, y los que más o menos vamos moviendo las conciencias, empujando a los gobiernos y creando las condiciones en la opinión pública sobre la necesidad imperiosa, es decir, ineludible, de unirse a nivel europeo. Van surgiendo diferentes proyectos, pues, de diferentes ideologías, tal. Pero en general son todos muy transversales. Es decir, todo el mundo se da cuenta que, bueno, que hay que trascender muchas cosas para poder unirse. Pues la identidad nacional, las lenguas, las ideologías, y que tiene que ser una cosa bien hecha, es decir, dialogada, consensuada, democrática, y que si no, no va a funcionar, ¿no? Y hay un acto muy importante que es del 8 al 11 de mayo de 1950, del 48, donde en la ciudad de La Haya
se une toda la sociedad civil europea organizada, es decir, un montón de asociaciones europeístas de todo tipo, un montón de representantes de partidos políticos, un montón, decenas de antiguos ministros y de ministros en ejercicio. Está incluso Churchill, al que nombran presidente de honor del Congreso, como gran autoridad política, uno de los grandes símbolos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y toda esa gente que ellos reconocían en sus memorias, que no tenían un mandato democrático, no las habían elegido para eso, pero representan a tanta gente y tan variada y tantos países que cuando se juntan, ellos mismos al verse se sienten que sí son más o menos representativos del momento de la opinión pública europea. Y con ese mandato, vamos a decir, implícito, piensan cómo tendría que ser el futuro de la Unión Europea, el futuro europeo. Y hablan claramente de que Europa tiene que unirse. Es decir, hay grandes debates de muchos tipos sobre cómo tendría que hacerse, a qué ritmo, de qué manera, si hay una entidad federal o confederal. Hay un montón de debates que son interesantísimos, pero llegan al final a una serie de grandes conclusiones. La primera, que Europa tiene que unirse, que esto ya no está en la agenda, esto se debatía en los años 30, ese debate ya ha pasado, es decir, hay que unirse sí o sí. Segundo, que no puede hacerse de golpe, porque probablemente, aunque sería lo ideal, pero probablemente las sociedades europeas no estaban preparadas a hacerlo tan rápido, entonces había que ir poco a poco, por diferentes pasos bien pensados, estratégicos. Y tercero, que esto a su vez es el único escenario de viabilidad de la sociedad europea, de sus valores, del sistema democrático, del Estado de Derecho, porque mirando a izquierda y a derecha, las otras potencias tenían intereses, algunos un poco más coincidentes, Estados Unidos, pero en el fondo el modelo social era muy diferente. Es decir, que la sociedad europea era única, era irrepetible y que si no se organizaba a sí misma para defender sus valores, nadie lo iba a hacer. Todo esto es lo que sale como gran conclusión del Congreso de La Haya. Es tan inmenso el número y tan representativo de representantes políticos de todos los países y todas las ideologías que todo esto va calando en esos países. Es un momento, el de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países europeos, una buena parte de ellos, reforman sus constituciones, reforman sus dirigentes políticos. Y en todos los países europeos, Francia, Italia, Alemania, se producen las constituciones más democráticas y más sociales de su historia. Y es un momento único también en lo político, que una regeneración casi completa de las élites políticas. O sea, toda la generación que llevó a Europa a la guerra es apartada del poder y llega una nueva generación con ideas nuevas, pero marcada por el horror de la guerra. Y es esta generación nueva, absolutamente legitimada en clave democrática, elegida por mayorías inmensas, con criterios mucho más sociales e inclusivos. Estos líderes son los que crean la Unión Europea, la integración europea. Y 2 años después del 48 llega, pasan algunas cosas más, pero llega el 9 de mayo del 50 y es cuando Robert Schuman, el ministro de Exteriores francés, propone a Alemania y a cualquier otro país interesado la construcción europea. Y lo importante en este punto es, primero, que ese clamor social y popular llega a los gobiernos, que los gobiernos mueven ficha con un proyecto que no son solo palabras, sino es un proyecto concreto de integración. Y tercero, que hay una enorme innovación política. Es decir, no es una alianza clásica de gobiernos, que es más o menos, con matices, lo que se intentaba en el año 29 o 30. Es una cosa completamente nueva, es compartir soberanía. Esto era un anatema, es decir, yo doy clases de ciencia política, de relaciones internacionales, en la Facultad de Ciencias Políticas esto es un anatema, es decir que comparte soberanía, eso no es soberanía, la soberanía no se comparte, pero es una forma de expresar el cambio. Y los estados europeos, que estaban tan celosos de su poder propio, de su soberanía, de que nadie más les dijese lo que tenían que hacer, aceptan que tienen que tomar decisiones en conjunto, lo cual a la vez significa que tú ya no las tomas solo. Y los estados aceptan que tienen que renunciar a ser soberanos para poder sobrevivir. Y este mensaje es muy importante recordarlo, porque seguimos hablando de soberanía y tal, como si no hubiese pasado nada. Han pasado 70 años, yo creo que es ya hora de espabilarnos, tomarnos en serio lo que estamos haciendo. O sea, ningún estado de la Unión Europea, ninguno, probablemente tampoco fuera, pero ninguna de la Unión Europea, ninguno es soberano. Pero ninguno es porque le ha dado la gana, es decir, porque soberanamente decidió dejar de ser soberano. Democráticamente, no hay ningún país que no sea una democracia en la Unión Europea. Luego, países democráticos, con valores, con sus sociedades detrás, de una forma consciente, refrendada con el tiempo, ellos han decidido libremente dejar de ser soberanos, porque esa soberanía nos llevó a 2 guerras mundiales. Entonces, este es el punto de partida para entender de qué va la integración europea. Todo lo demás es muy interesante, de las instituciones, los tratados, todo esto va cambiando, pero este es el mensaje fundamental. O sea, la Unión Europea es básicamente un proyecto político, no económico. La parte económica es una herramienta para conseguir un fin político. ¿Cuál es el fin político ineludible, no tan libremente elegido, no nos queda otra? Unirnos o desaparecíamos. Esta es la clave para entender la integración europea. Y el proyecto de integración europea es un proyecto reactivo,
defensivo de países que han sido muy poderosos en un momento que iniciaban su decadencia y donde sabían que nos uníamos o desaparecíamos como civilización. De esto va la integración europea. Y en este contexto, pues bueno, ahora llega la parte pues, más conocida. Es decir, bueno, claro, eso hay que organizarlo. Entonces, aquí hay un arquitecto intelectual, Jean Monnet, con un grupo maravilloso de colaboradores excepcionales, que cualquiera de ellos eran auténticos genios, ¿no? del derecho, de la ciencia política. Todos juntos pues, cocinaron un plan maestro que convenció a los gobiernos y convenció a las opiniones públicas. Crearon una institución, una autoridad supranacional, que es hoy la Comisión Europea. Es decir, tiene que haber alguien que hable por el conjunto de los países europeos. Esta es la Comisión, el papel que le corresponde. Tiene que haber un foro para los gobiernos, que siguen siendo los gobiernos legítimamente elegidos por sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Hay restos de esa soberanía. Es decir, en el año 50 se ceden cosas muy concretas. En el año 51, 52, cuando se funda, primero se cede la competencia del carbón y del acero. Es decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la paz? Bueno, pues que con eso se hace la guerra. Es decir, si yo controlo el carbón y el acero, ya sé que el otro no se está armando. Pero a la vez, fijaos cómo está bien elegido todo, ¿no? Es decir, el carbón y el acero es aquello con lo que uno reconstruye económicamente una sociedad. Es decir, toda la reconstrucción europea de posguerra se basa en poner en común, en ahorrar costes, en ser eficientes en el uso del carbón y del acero europeos. Es decir, ver en Europa qué carbón tenemos, qué acero, y juntos cómo lo usamos de la mejor forma posible. En vez de competir a precios, competir con cárteles, con tal, que eso era en los años 30. Pues se aprenden algunas lecciones muy importantes y se organiza mucho mejor ese proyecto europeo. Luego, además, surge otra idea, que es la necesidad de que haya representantes directos de los ciudadanos. Y esta es otra enorme innovación, que en aquel momento no se sabía muy bien el recorrido que podía tener, pero hoy tenemos un Parlamento Europeo que cada vez se parece más a un Parlamento de verdad, un Parlamento como el Parlamento español, francés o italiano. Pero se entendía que los ciudadanos tenían que estar presentes y que no era un asunto solo de gobierno. Esto es muy importante porque los gobiernos, lo veremos luego, siempre han intentado apropiarse o reapropiarse del proceso de integración. Pero eso no es el proyecto europeo, eso es otra cosa. O sea, que haya un proyecto de integración entre gobiernos, eso ya se ha inventado y ha fracasado. Lo intentaron los británicos con la EFTA, con la Asociación Europea de Libre Comercio. Una cosa que era un acuerdo entre gobiernos es solamente negocios, only business, ¿no? Es decir, comerciamos y aduanas, tal, y poco más. Sin ningún compromiso político, ni democrático, ni elecciones, ni parlamento, ni nada. Bueno, eso se ha intentado ya. De hecho, existe la EFTA todavía, pero ha fracasado. O sea, cuando han comparado dos modelos, todo el mundo, excepto 2 o 3 países, todo el mundo ha optado por las comunidades europeas y no por la EFTA. Y para quienes les guste ese modelo, ya ha existido, lo hemos probado y ha fracasado. Y porque eso, sobre todo en la época del neoliberalismo, en los últimos 15 años, se volvía a hablar, no, esto es el proyecto político, ¿para qué? Y tal. No, la soberanía, pues si la soberanía no ha funcionado. No funcionó en el año 30, no funcionó en el año 40, no funcionó en el año 60, no funcionó en la Guerra Fría. No ha funcionado la soberanía en Europa. Somos pequeños. Quizás con matices le pueda funcionar a China, quizás con más matices a Estados Unidos. No le funciona, aunque crean que sí, a Rusia, pero no le puede funcionar de ninguna de las maneras ni a España, ni a Malta, ni a Luxemburgo, ni tampoco a Francia o a Alemania. Ya lo hemos probado. Éramos imperios mundiales y hemos perdido el poder no porque somos idiotas, porque no funcionaba. Es decir, sabiendo que no funciona, vamos a ser listos, vamos a mirar hacia el futuro. Entonces, el reto es ver cómo nos organizamos de la mejor forma posible para ser, 1, eficaces a nivel europeo, 2, sin perder la diversidad. Nadie está hablando de crear un superestado europeo que diluye a todas las identidades nacionales. Nadie está pensando en eso. Hubo algunos planes en los años 30, pero era una fase muy preliminar. Pero nadie serio en la actualidad, en los últimos 30 o 40 años, plantea algo similar en Europa. Ni los más locos federalistas europeos hablan de perder identidades nacionales. Nadie está hablando de eso. Hablamos de una cosa nueva, distinta y mejor respecto a la época de los Estados-nación. Es mantener lo mejor de la época del Estado-nación, unas identidades nacionales fuertes, que han servido para unir a las sociedades, para fundamentar estados del bienestar, pero en donde no podían, no llegaban, no alcanzaban, crear el nivel europeo. Y compaginar esto es el momento actual de la integración europea. Y luego decíamos que también hacía falta otra institución que era un tribunal de justicia. Es decir, otra de las ideas fuerza de la integración europea es que es un Estado de Derecho. Entonces, que las normas aceptadas libremente entre los Estados, alguien tiene que encargarse de que se cumplan. Porque todos los Estados sabían que en el ámbito de la diplomacia, de la soberanía, un Estado firma libremente y deja de cumplir libremente y nadie le puede decir nada. Es decir, está todos los días en la situación internacional que hay algún país que entra o que sale a una organización internacional libremente. Decir, oye, pues a mí me interesa esto el Consejo de Europa. ¿Me deja de interesar? Pues me salgo al Consejo de Europa. Es decir, no hay ningún compromiso a largo plazo. Se ve la idea, ¿no? Las comunidades europeas es otra cosa.
Y este fue el punto de batalla, es decir, estuvieron casi 2 años negociando el primer tratado de las comunidades europeas, desde el 9 de mayo del 50, bueno, desde unos días después que reaccionaron diciendo que sí, hasta prácticamente, bueno, el año 52, estuvieron más de 1 año y medio negociando y el 90% del tiempo, Jean Monnet y su equipo lo dedicó a convencer a los gobiernos de que verdaderamente era imprescindible, uno, que se tomen decisiones por mayoría y que no podían depender de los propios gobiernos que se cumpliesen los tratados. Tenía que haber alguien externo que se asegurase y con capacidad sancionadora. Y los estados se rebelaban porque no querían perder esa capacidad soberana. Entonces, ese fue el gran caballo de batalla. Y eso, de nuevo, ya se debatió políticamente, democráticamente, y se decidió que no se podía así. Entonces, ese debate también es de los años 50. Es decir, hay gente que todavía sigue diciendo que, bueno, que si eso ya ha pasado y ya hemos resuelto que eso tiene que ser de esta manera. Entonces, la Corte de Justicia es otra de las grandes instituciones centrales del modelo europeo. Y todo esto junto es lo que se llama el modelo comunitario. Es decir, hay una Comisión Europea que tiene que encarnar el bien común europeo, que es la que propone. Hay un foro de estados, de gobiernos, y un foro ciudadano, el Parlamento Europeo, que codeciden. Este es el funcionamiento normal, habitual de la Unión Europea. Y cuando llegan a un acuerdo, eso se convierte en, bueno, con diferentes nombres, pero en la legislación europea, en las normas europeas. Y hay al margen, es decir, fuera de este esquema, en paralelo, hay una Corte de Justicia que se encarga de que eso se aplique. Y si algún Estado tiene la tentación de no cumplir, o cumplir mal, o cumplir a medias, la Corte le puede sancionar y la Comisión se encarga de que cumpla lo sancionado. Ahora, si seguís la prensa, pues está el lío que tenemos pues, con algunos países europeos, que el Estado de Derecho, bueno, tiende de aquella manera, ¿no? Entonces, de vez en cuando la Comisión tiene que sancionarles tal, y se cumplen las sanciones. Incluso pues, con la posibilidad de que no reciban o tarden en recibir los fondos europeos, tal, e incluso en el peor de los escenarios, que esto se amenazó solamente una vez con Austria en los años 90, cuando George Haider, si os acordáis, un tipo de extrema derecha que ganó las elecciones en Austria, y la Comisión, que probablemente ahí hasta se pasaron un poco de frenada, pero quisieron dar el mensaje claro, es decir, todavía estaban tomando posesión del gobierno y ya le dijeron a Austria que como la mitad de lo que ponía en su programa electoral lo llevasen verdaderamente a la práctica, Austria dejaba de votar en el Consejo. Es decir, no podemos admitir en la Unión Europea un país que no sea democrático. Puedes decidir libremente si eres o no eres democrático, pero si eres democrático, puedes entrar. Si no eres democrático, aunque quieras, tienes que salir. Y eso es lo que está también en cuestión ahora pues, con Polonia, con Hungría, la República Checa. Es decir, hay países que, bueno, que intentan cacharrear un poco, ¿no? Decir, bueno, sí, pero ¿dónde está el límite? No, hay límites que están muy claros hace muchos años. Ese es el suelo mínimo. Otra diferencia clave con ese modelo que decíamos de integración distinto, que lideraban los británicos, donde no hacía falta ser democrático. Era solo negocios. Y solo los negocios, bueno, pues puedes comerciar con China, con India, con quien te dé la gana. Sí, pero si estás en la Unión Europea es un proyecto de valor, es un proyecto político. No solo es un mercado, aunque el mercado sea muy importante. Si no eres un país democrático, no puedes entrar. Estamos estos días conmemorando el 70 aniversario del famoso, bueno, contubernio de Múnich, que es horrorosa la palabra, porque eso como Franco lo llamó, es decir, donde se empezó a sentar un poco ese proyecto transversal, conjunto, que apostaba por la democracia y por la integración europea en España. Es decir, España quiso durante muchos años entrar en las comunidades europeas y no podía porque no era democracia. Es decir, que siempre los países europeos han sido coherentes con esto. Es decir, si no es democracia, no puedes entrar. Le pasó con Grecia, le pasó con España, le pasó con Portugal. Hasta que no hemos tenido democracias, no hemos podido entrar en las comunidades europeas. Y lo mismo con los países del este. Hasta que no hizo una transición no solamente al mercado, sino a la democracia, no han podido entrar. Entonces, de esto va el proyecto europeo. Esta es la clave para entenderlo. Todo lo demás, más o menos, entre comillas, son accidentes o bueno, cuestiones que se pueden casi hasta memorizar, ¿no? Pero lo importante es esto. Entonces, las instituciones de la Unión Europea luego se han ido desarrollando con los años. Ha surgido nuevas instituciones, por ejemplo, una muy importante, y por eso este es otro punto creo que relevante para tener en consideración. Es decir, el modelo inicial europeo es lo que llamamos el modelo o el método comunitario. Es decir, Comisión propone, Consejo y Parlamento codeciden y el Tribunal de Justicia vela porque todo se cumpla. Pero los gobiernos más o menos rápido, es decir, para los años 60, o sea, como 10, 12, 15 años después de empezar la integración, empezaron a intentar limitar las pérdidas de poder. Es decir, aceptaban el principio de que hay que compartir soberanía, pero luego en la práctica intentaban que esto fuese lo mínimo posible, es decir, seguir manteniendo todo el poder que pudieran acaparar. Y durante un tiempo esto parecía más o menos que funcionaba. ¿Por qué parecía que funcionaba? Porque en el fondo no hubo una crisis existencial de verdad en la Unión Europea. Cuando la ha habido,
los estados, aunque han intentado hasta el último minuto agarrarse al poder que tenían, han visto que no pueden. Y ahora llegaré a eso en unos minutos, pero eso es el momento que estamos en los últimos pocos años. Es decir, cuando parecía que todo saltaba por los aires, es cuando los gobiernos han dicho, ya no podemos retrasar más la decisión, hay que ir más en serio, o vamos a una Europa federal o esto saltamos todos por los aires. Fue la crisis de refugiados, la crisis del 2008, el Brexit, Marine Le Pen primera o a un punto en los sondeos de opinión. En ese momento de caos que parecía que todo saltaba por los aires, parecía que todo el mundo se quería salir del euro, de la Unión Europea, que todo era un desastre, que el modelo era China, que era mucho más eficaz con el COVID, no sé qué tal. En ese momento es cuando verdaderamente ha sido lo contrario. Cuando muchos analistas decían, ahora ya la Unión Europea esto no sobrevive, ha sido lo contrario. Es el momento en que los gobiernos han dejado de hacer el idiota, se han centrado en decir, a ver, ¿puedo yo solucionar la crisis de los refugiados? No. Pues entonces no enredes, joder, y deja que el que puede, que es la Unión Europea, lo haga. Porque esa es la paradoja y aquí sí que os lanzo un pequeño... Ya sé que siempre se mata el mensajero, no es mi enfoque, ¿no? Pero sí es verdad que la forma en que se cuentan las noticias, el periodismo tiene que ser crítico y los periodistas tenéis que saber de integración europea para que no os tomen el pelo. Vosotros se lo sabéis perfectamente, pero otros no. A los gobiernos habitualmente les sale gratis la forma tan torticera en que cuentan la integración europea. Y la crisis de los refugiados, yo hablo con mi madre y mi ama cree que la Unión Europea no estuvo a la altura de la crisis de los refugiados. Y en la calle la inmensa mayoría de la gente piensa lo mismo. Y no puede ser, es mentira. Es decir, para empezar, la Unión Europea no tiene competencias de ningún tipo en materia de migración. Para empezar, porque los estados no han querido. Pero claro, controlar tus fronteras, hombre, si me quitas eso ya, ¿qué me queda del poder estatal? ¿No? Los gobiernos no han querido, punto uno. Es porque ellos no han querido. La Comisión Europea les decía, vale, pero tenemos millones de personas que quieren entrar, esto o lo organizamos o pasaba lo que pasaba, que Grecia estaba desbordada, la frontera sur de italiana estaba desbordada, Ceuta y Melilla estaban desbordados, Hungría decía que le venía una avalancha de 2 millones de personas que querían ir a Alemania, pero pasaban por Hungría. Claro, esto no es una cuestión de Italia, de Grecia, de España, de tal, esto es una cuestión europea. La gente quería llegar a Europa. Muchos de ellos, el país, bueno, podrían negociar, no les importaba tanto, sino que querían huir de Siria, huir de Turquía, tal. Y en ese momento la Comisión Europea hizo hasta 4 planes bastante sensatos, por cierto, todo se puede perfeccionar, pero hasta 4 planes muy sensatos de repartir cuotas, de hacer un mecanismo único de admisión, de que fuese un asunto europeo. Y los gobiernos 4 veces votaron que no. Bueno, votaron 3 que no, una que sí, pero luego no lo cumplieron, que es todavía peor. Si ahora tú vas a la calle, la gente, ¿qué sensación se queda de la crisis de los refugiados del 2015? Que la Unión Europea fue un desastre. ¿Qué ha fallado entre lo que pasó y lo que la gente cree? No es solo, evidentemente, culpa de los periodistas. Los gobiernos, yo diría, no han sido torcidos, han mentido sobre cómo ha sido el proceso. Pero los medios, en la forma de contarlo, han entrado y bastante acríticamente han contado básicamente la versión oficial de los gobiernos. Con lo cual, muchos millones de ciudadanos en Europa creen de buena fe que la Unión Europea, joder, ¿cómo que no está la Unión Europea? Pero ostras, ahí no estuvimos a la altura. No es cierto. Quien no tiene competencia y quien queriendo hacer, por cierto, de forma más sensata, con mucha diferencia entre todos los actores del tema, no le dejan hacerlo, hombre, que encima la gente crea que son los causantes o los culpables o los mayores damnificados de esto, pues hombre, algo está fallando en la forma en que contaba la integración europea. Pongo un ejemplo, pero se podían poner muchos. Esto es un clásico que hasta se ríen los gobiernos cuando dicen, cada vez que consiguen fondos estructurales van a Bruselas que soy un hacha negociando. He conseguido 4.800 millones para hacer no sé qué. Y cuando viene algo de Bruselas que no me gusta, una nueva normativa, un ajuste, un no sé qué, es que estos de Bruselas, estos burócratas, maldita Europa que nos obliga no sé qué, a cerrar, a matar nuestras vacas, a romper nuestros cultivos, a acabar la flota pesquera y a cerrar nuestras acerías de Sestao. Ya, pero la parte buena de los miles de millones que has recibido, coño, también cuéntala. Y no puedes contar solo lo malo sistemáticamente y lo bueno es que eres un hacha y es que el gobierno defiende muy bien tus intereses. El caso más extremo de esto es el gobierno británico, con el apoyo de la prensa sensacionalista de los tabloides británicos. Durante 40 y tantos años, sistemáticamente mintiendo sobre las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, han creado una conciencia que ya no hay quien la ha revertido. El día que han podido votar los británicos dicen, coño, si nos están robando 40 años, están tomando el pelo 40 años, si puedo me piro. Se han pirado. Y ahora se arrepienten. Porque elementos clave de su decisión eran incorrectos, no era verdad. Y lo que ellos creían que hacían y las cosas que pasaban y quién las hacía eran radicalmente falsas. Bueno, están pagando su culpa, pero aviso a navegantes, es decir, aquí hay mucha gente que empieza a coquetear con ideas como de estas, ¿no? El gobierno fuerte, que si el Estado no puede. Si no puede Alemania, ¿cómo va a poder España? Y no hablemos de Malta o de Luxemburgo. O sea, hay que saber dónde estamos
el tamaño que tiene China, el tamaño que tiene Rusia, el tamaño que tiene India, el tamaño que tiene Estados Unidos y lo que somos nosotros. Y no solo hablo de Euskadi o de España, hablo de Europa. Somos lo que somos 400 y pico pobrecitos que juntos somos un poco algo, pero que por separado somos la tercera parte de China. Digo para que nos situemos. Todos juntos somos la tercera parte de China. Y ese es un poco el escenario. Y luego, bueno, pues los gobiernos han creado una cosa que era un foro de gobiernos plus, que era el Consejo Europeo. Y desde el año 74 dijeron, aquí manda demasiado la Comisión. Nosotros mandamos demasiado poco. Tenemos que juntarnos entre nosotros en una sala antes de entrar a la otra, donde tenemos que tomar decisiones por mayoría, y arreglarnos entre nosotros. Y claro, en el corto plazo es genial, porque bueno, si consigo lo mismo y no pierdo poder, pues fantástico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el largo plazo se ha demostrado que esto no es verdad. No es lo mismo, como pasó en Maastricht. En Maastricht, cuando se crea la Unión Europea en el año 92, se mantiene el método comunitario en lo que ya te has transferido, porque eso no puedes echarte marcha atrás, pero en todas las nuevas áreas de cooperación, además se llaman así áreas de cooperación, eran los gobiernos los que no cedían el poder y acordaban entre ellos. Asuntos de interior, de justicia, de seguridad y defensa, de política exterior. Es decir, ¿qué significa que en aquel momento 12 gobiernos creyesen que tenían que hacer esas cosas juntos? ¿Qué creéis que significa eso? Pues que solos no pueden, porque si pudiesen, ¿no? ¿Para qué se van a juntar? ¿Por qué tengo que coordinarme con el alemán, yo francés, la Grandeur, si sola puedo? Pues es que no puedo. Maastricht lo que significa es que todo ese catálogo de materias que aparecen son asuntos en los que los gobiernos estaban reconociendo que solos, al menos en una parte importante, solos no podían. Primer mensaje, como hay que leer Maastricht. Pero segundo, en vez de ser coherentes y decir, bueno, pues esto se transfiere a la Unión Europea. Que la Comisión hable con todos, seleccione cuál es el punto de común entendimiento y luego decidimos entre Consejo, los gobiernos, evidentemente, y el Parlamento, el modelo comunitario. Pero eso no quieren. Y reconocemos que no podemos, que hay que hacer cosas en conjunto, pero no quiero perder todo el poder. Entonces esa es la paradoja y la fuente de muchos problemas que se produjo en Maastricht. Es lo que amargamente criticamos muchos federalistas europeos diciendo, coño, hay que ser coherente. O sea, no es un huevo kinder, no puedes tener 3 deseos. O sea, si tú aceptas que no puedes hacerlo solo, tienes que reconocer que tienes que perder poder. Porque si no, ni vas a decidir, no vas a ser efectivo, ni a una escala ni a la otra. Y efectivamente esto hemos cacharreado varias décadas, pero en el momento de verdad decisivo, donde ha habido falta una voz única europea, no hemos sido capaces. Porque no estaba comunitarizado. Porque con que un gobierno hoy día de 27 diga que no, no hay política exterior de la Unión Europea. Porque no es una competencia de la Unión Europea. Es un foro paralelo que la gente cree que es la Unión Europea, pero no es verdad. Es un foro de gobiernos europeos que se llegan a un acuerdo fantástico por unanimidad, pero con que Malta diga que no, o ahora estos días Hungría dice que no, y da igual. Pero si 26 queremos hacer no sé qué, da igual, Hungría dice que no. Y para otras cosas es Hungría, para otras cosas es Polonia, para otras cosas es Francia, para otras cosas es Italia, para otras cosas es España. O sea, siempre habrá 1, 2 o 3 que en cualquier tema le venga mal. Se ve la idea, es decir, lo que ha demostrado este sistema es que no es efectivo. Sobre el papel es genial, consigo lo mejor sin la pérdida de poder. Pero cuando no es nada importantísimo en juego, al final son capaces de acordar y negociar, bueno, salvar la cara, que es un clásico de la integración europea. Pero ante una crisis de verdad, no puedes perder el tiempo en estas cositas. Y cuando hemos tenido la invasión de Ucrania, que verdaderamente hablamos de la seguridad en serio, no de amenazas, que los refugiados, que sí, qué pena, pero bueno, tampoco, ¿no? Cuando de verdad Polonia cree que puede haber tropas rusas en su frontera y había que responder en horas, hemos sido incapaces, porque nunca hemos sido capaces de hacerlo, porque los exgobiernos no han querido crear el mecanismo para que se pudiese decidir en horas. Eso significa que aunque 1, 2 o 3 digan que no, tengan dudas, que 26 puedan ir adelante. Como no lo hemos hecho, sabiendo que había que hacerlo, estamos donde estamos. ¿Cuál es la única parte buena de todo esto? Bueno, que a veces nos hemos asustado de verdad y nos tomamos en serio que hay que tomar decisiones, no voy a decir por mayoría, porque hay temas que son muy sensibles, pero al menos no por unanimidad. Y pues buscaremos otro clásico de la Unión Europea. Mayorías, cuando hablamos de por mayoría de la Unión Europea no hablamos de la mitad más 1. Hablamos de supermayorías de 3/4, 4/5, cosas de estas. O sea, que 1, 2, 3 países están en contra, pero 20 y tantos están a favor. Esos son mayorías en la Unión Europea. O sea, nadie está hablando de que hay 13 países a favor y 12 en contra. Eso no ha pasado nunca en la integración europea. Además, porque sería inaceptable, o sea, porque queremos estar lo más unidos y coordinados posible, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto en el que estamos. Entonces, la parte buena, y ya voy terminando, es que la Unión Europea está en un momento crítico, pero apasionante.
Es decir, hemos vivido tantas crisis tan profundas, tan inesperadas y tan simultáneamente que todos los arreglos, arreglillos, parches y tal han saltado por los aires. O sea, hay momentos en la vida, en los momentos importantes uno se centra en lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Mi pequeña parcelita de poder, seguir pudiendo engañar a mis ciudadanos lo que mando, lo que realmente no mando, tal, o hablar en serio. Es decir, ¿tú crees que hoy día cualquier persona normal que simplemente consuma prensa, vea la tele de vez en cuando, algo en redes sociales, que esté mínimamente situada en el mundo, alguien puede creer de verdad que hoy España es soberana, que España puede gestionar el medio ambiente, la seguridad, no sé qué, pero Francia, ¿creéis que alguien en Francia serio, sensato, es decir, a lo del 80% de la población, cree verdaderamente que Francia sola puede? ¿Por qué Macron gana las elecciones rodeado de banderas europeas a la vez que francesas? Y ojo, Macron, candidato en el momento a la presidencia francesa, el país que inventa la soberanía moderna, con Bodino, hablando de soberanía europea, eso es un escándalo. A la vez estaba Le Pen hablando de la soberanía francesa. La gente pudo elegir, es decir, nadie votó engañado. Macron era un tío que no conocía a nadie, no es que diga, hombre, claro, era un partido muy conocido, la gente votó al partido. No, 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 Macron surge de la nada. En meses crea un movimiento y se inventa un discurso en contra de todas las encuestas. Ahora, el tío llevaba 2 años hablando con los mejores sociólogos de Francia, o sea, conocía la situación de los franceses de verdad, y él cree que hay que hablar en serio. Y la gente demostró que no es idiota. Cuando le hablan en serio, reacciona y vota en serio. Y dijeron, queremos a Macron. Unos con tal, otros cual, pero entre este y esa, Macron. Es decir, banderas europeas, soberanía europea, nadie habla de perder la identidad francesa. Pero hay que asumir que Francia sola no puede. Entonces, que alguien te venga diciendo que Portugal solo, que Malta sola, que Luxemburgo solo, que es ridículo. Y el mundo es el que es. Nos gustará más o menos, pero es el que es. Entonces, el modelo de integración europeo está en un momento crítico. Y es un momento de dar un paso hacia adelante o 4 hacia atrás. O sea, ya no podemos cacharrear más, ya es lo que hay. Hay un señor que se llama Putin, que está invadiendo un país que está en nuestra frontera. En la nuestra no, pero sí como europeos, en la frontera de varios países europeos, que están aterrorizados. El 9 de mayo tuvimos en Vitoria una jornada donde estaban las embajadoras de Estonia y de Lituania y en público ya mostraron su miedo. En la comida era tremendo. Ves que están acogotados. Es decir, tienen uno de los mejores ejércitos del mundo a kilómetros de su frontera. Y ejércitos que no están de maniobra, es decir, que están conquistando. Pero cuando hablamos de programas en serio, hace falta respuestas en serio. Y ese es el momento exactamente en el que está la Unión Europea. Macron tuvo una idea, es verdad que no soy un enamorado de Macron, sí, le veo muchas aristas del personaje, pero es verdad que tiene cosas muy importantes. Una es la valentía política. El tío cree que hay que hablar de soberanía europea y sin tapujos en contra de los informes sociológicos habló de eso y le salió bien. Y luego dijo, y además hay que contar con la ciudadanía, es decir, hay que aceptar que mucha gente no entiende la Unión Europea, está alejada, no termina de ver por qué esto es importante, pues vamos a contarlo y vamos a dejar que la gente participe. Esto fue la conferencia europea que ha terminado el 9 de mayo. Unas conclusiones, por cierto, fantásticas. Os animo a que las leáis. Sí, bueno, lógicamente, cuando los hace entre cientos de miles de personas, pues bueno, el texto igual no es tan coherente o tal, pero es muy bonito porque refleja un montón de sueños, de aspiraciones, de ideas que tiene la gente en toda Europa sobre lo que tiene que ser la Unión Europea. Y surgen cosas tan curiosas, aparentemente, que los gobiernos nunca se atreverían a decir, como por ejemplo que haya un ejército europeo. En la opinión pública está mucho más amortizado de lo que los gobernantes creen. Creen que a la gente le va a dar miedo que no le defienda su ejército con su bandera, pero ¿a ti qué te preocupa, la bandera o que te defiendan? Si estamos todos en la OTAN, es decir, y no es nuestra bandera, hay una bandera americana que es la que te pone los misiles nucleares, no sé, ya tenemos que acostumbrados a esto, o sea, ¿dónde está el problema? La gente ha propuesto selecciones deportivas europeas, al menos de vez en cuando. ¿Os imagináis lo que sean las Olimpiadas? Eso salió en Eurobasket hace 4 años. Y había algunos representantes de los partidos, no voy a decir cuáles, porque no son los que probablemente creáis, pero que decían, pero hombre, esto, no, que nadie habla de que se suspendan las selecciones nacionales deportivas, pero que de vez en cuando, imagínate, por ejemplo, pues, en alguna Olimpiada, la de Francia, va a ser en Europa, ¿no? ¿Os imagináis una selección deportiva europea? Nos íbamos a hinchar a medallas. Yo, sinceramente, estoy harto de ver siempre que siempre están arriba China, Estados Unidos, China, y luego a 8 años luz estamos todos los demás. ¿Os imagináis una selección europea en atletismo, en todos los deportes? Sería brutal. O sea, ¿os imagináis lo que puede ser eso para que la gente visualice lo que podemos hacer juntos? Porque somos pocos, normalmente mal avenidos, pero cuando nos unimos todavía tenemos muchos recursos. Y de eso va, yo creo, la integración europea. Ya no os aburro más, porque luego imagino que hablaremos de la actualidad. Es que ricasco. ¿Y ahora qué pasa?
Sí. Marta, ¿me oyes? Bai, Sí. Pues egunon, txanda da. egunon. 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 Bueno, mila esker gonbidatzeagatik. Bueno, istripu txiki bat euki nuen orain dela aste bat eta ezin dut bidaiatzen. Beraz, bueno, me voy a conformar con entrar por una pantalla, aunque os podéis imaginar que no es lo que más me apetece en estos momentos. Me hubiera gustado mucho más compartir con vosotras y con vosotros bueno, pues estos momentos. Bueno, después de lo que nos ha contado Igor, yo voy a intentar dar un baño de concreción y un poquito de la última actualidad, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en estos momentos a nivel de la Unión Europea? Está totalmente relacionado con los retos iniciales, con ese sentido inicial y los retos fundamentales desde la fundación, ¿no?, de las comunidades europeas, de la Unión Europea, que nos ha transmitido Igor, pues me parece de manera brillante. ¿Os acordáis que cuando entró la nueva Comisión Europea en el 2019, pocos meses después, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó lo que es el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y aquello se dijo que era el momento de la Luna, ¿no?, el hito del paso en la Luna, pero a nivel de la Unión Europea. Imaginaros lo que esto significaba. Quería decir que en ese momento ya, a finales del 2019, se presenta el plan estratégico, el pilar del crecimiento y la estrategia económica y social de la Unión Europea de aquí al 2050. Era la apuesta estratégica, ¿no? Yo siempre lo comparo como esa imagen de la película de Indiana Jones, ¿no?, que va por un puente tibetano y que se van cayendo los peldaños y que solamente puedes correr hacia adelante, ¿no? Es decir, ese es el compromiso de Europa. Es la primera vez que tenemos toda la acción política, los fondos europeos alineados, direccionados a la transformación verde, a la descarbonización de la economía. De aquí al 2030, una reducción de un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa como os digo, una transformación total, ¿no?, de nuestra economía. El habilitador, evidentemente, la digitalización, que también se puso muy arriba en la Unión Europea. Bueno, todo esto ocurría en el 2019, de repente nos encontramos con una pandemia, y lo primero que hacen los estados ante la pandemia, si os acordáis, fue cada uno reaccionar a su manera, ¿no? Cada uno empezó, pues yo cierro mis fronteras, Francia, pues yo compro stocks y no le doy a Italia mascarillas, ni respiradores, y tal. O sea, empezamos en la pandemia cada uno a proteger, con esta idea de proteccionismo, a proteger lo nuestro y sin ser solidarios. Ahí la Comisión Europea fundamentalmente se plantó y dijo, no, esto no puede ser la respuesta de la Unión Europea, porque hay un riesgo de que se produzca lo que ya se produjo con la crisis del 2008, es de que hubiera una rotura, ¿no?, de la cohesión territorial, social y económica dentro de la propia Unión Europea, y esto no puede ser, tenemos que dar una respuesta conjunta. Y ahí, bueno, se pegó un puñetazo bastante fuerte encima de la mesa, se pusieron los recursos suficientes para hacer una compra, ¿no?, y hacer una inversión, ¿no?, para que hubiera una inversión avanzando un poco, fondos desde la Unión Europea para la investigación y de compra de vacunas, cuando todavía no estaban, pero ya se hizo una apuesta, ¿no?, de que esto podía llegar, garantizando una serie de precios para toda la Unión Europea de manera igualitaria, y se dijeron vamos a poner una serie de normas comunes para que no cada Estado reaccione, cierre sus fronteras a su manera, bueno, y se montó todo esto. Y además de eso, se empezó a ver
que, como sabéis, en la Unión Europea no se pueden dar ayudas de Estado, solamente bajo una serie de circunstancias. Pero ahí lo primero que hizo la Unión Europea dijo, bueno, ante esta crisis del COVID, vamos a permitir que los estados den ayudas a los sectores que más están sufriendo, ¿no? Por los parones de la actividad económica, etc. Y ahí se vio que había estados que tienen un bolsillo mucho más potente y otros que tenían menos. Y también se reaccionó de manera rápida y se dijo, no podemos permitir que aquellos estados que tienen más capacidad de endeudamiento se recuperen, ayuden a sus empresas, sigan manteniendo, ¿no?, el nivel de bienestar, mientras que haya otros que todavía se van a empobrecer más, se van a hundir más, etcétera, etcétera. Y entonces fue también un momento histórico cuando se decide en el 2020 que hay una decisión política, ¿no?, en junio del 2020 o en julio del 2020 de decir, bueno, vamos a por un mecanismo, el mecanismo de recuperación y resiliencia, le vamos a unir una serie de fondos que son ayudas, son subvenciones a fondo perdido para todos los estados en función de su PIB, en función de su población y en función de cómo les había afectado, cómo les ha afectado la pandemia. Y vamos a una solución mancomunada y además la primera vez que la Unión Europea, en nombre de todos los estados, se endeuda ante los mercados de capitales. Esto es imaginaros, esto es una revolución. Estamos hablando del 2019 que empezaba una revolución. Vale. Entonces estamos en ese momento donde, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de la dimensión de las decisiones que se toman en ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que defiendo mucho la figura de la presidenta von der Leyen en este sentido, ¿no? Porque supo tener esa capacidad de proposición rápida, ¿no?, y de visión. Como sabéis, salimos de bueno, más o menos de la pandemia, no salimos, pero estamos en el post, ¿no?, en la era post-pandemia, y nos llega, bueno, pues el 24 de febrero, la terrible, ¿no?, injustificada invasión de Ucrania por la Federación Rusa. Y aquí, enseguida, todos los Estados miembros, hay una condena firme y hay una voluntad de ayudar a Ucrania, hay una voluntad política, ¿no?, se manifiesta una voluntad política de realmente dar una respuesta unánime. Y se empiezan a poner una serie de... Es verdad que esta voz la lleva más, como acaba de comentar Igor, el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y no tanto el alto representante para la Unión Europea, para la acción exterior y la seguridad. Lo lleva el Consejo Europeo, pero al menos es una respuesta muy determinada y se ponen de acuerdo para decir vamos a ir poniendo en marcha un paquete de sanciones. Es decir, hay más bueno, yo creo que hay un reconocimiento por parte de aquellos estados que estamos más bueno, al oeste, al sur, que siempre habíamos juzgado un poco, bueno, qué paranoias tienen, ¿no?, los bálticos, los nórdicos, las repúblicas y tal. Bueno, esto nos sonaba un poquito a paranoia, ya sin contar el papel de Alemania, ¿no?, al consentir pues esa dependencia brutal del gas ruso, y nos damos todos cuenta de que realmente pues aquí esto puede ser terrible, ¿no? Entonces, bueno, como veis, esto ha sido, sí, es un gran momento, porque es verdad que si el Brexit, ¿no?, o sea, si Reino Unido hubiera tenido que votar en estas circunstancias, quizás no hubieran decidido salir de la Unión Europea, ¿no?, porque todos nos sentimos como más protegidos dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué tenemos ahora encima de la mesa después de estos cambios, ¿no?, estas revoluciones que ha habido desde con el Pacto Verde, con la pandemia y con el mecanismo, ¿no?, del Next Generation EU y el mecanismo de recuperación y resiliencia, y con la guerra de Ucrania? Es que tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?
Bueno, primero para redefinir una nueva gobernanza económica. Es decir, ya intuíamos después de la pandemia que no podemos seguir teniendo el corsé, ¿no?, de este pacto de estabilidad y de crecimiento que obliga, ¿no?, de una manera pues, casi con una frialdad como los halcones, ¿no? Estos halcones, estos países como Holanda, como Finlandia, ¿no?, como Alemania, que tienen una visión de la consolidación fiscal de los estados, del cumplimiento, ¿no?, de todos los criterios de déficit y de deuda de manera estricta, sin tener en cuenta las circunstancias de los países, ¿no?, lo que está ocurriendo. Esto ya se empieza a desquebrajar ya después de la pandemia y muy liderado por Francia, Italia, España, pero bueno, Francia tiene una cierta reputación, ¿no?, en este sentido, y estamos ante una nueva gobernanza económica. Nueva gobernanza económica, además en un contexto de inflacionista, ¿no?, muy fuerte, con lo cual ya prácticamente en este momento a nivel de la Unión Europea se da por bueno que algo tiene que cambiar, que esta manera mancomunada, ¿no?, de asumir una deuda europea para ayudar en algunos casos seguramente a cumplir los objetivos climáticos, a ayudar a los perdedores, ¿no?, de esa apuesta tan fundamental que es por la sostenibilidad, ¿no?, y por la descarbonización de la economía, que sabemos que va a tener perdedores, sabemos que va a tener perdedores, no hace falta nada más que mirar lo que está sufriendo sectores como la automoción, como el sector del acero, etcétera, etcétera, y además ahora con la carga, ¿no?, de las nuevas cadenas de valor, de la incapacidad, ¿no?, de tener muchos recursos, materias primas, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Entonces eso está ya prácticamente pues, muy cocinado, hay como un consenso generalizado político. Hay que pegar un acelerón a nivel del cumplimiento de este Pacto Verde, con una nueva propuesta que habéis oído hablar quizás de ella, que es el REPowerEU, que es un acelerón para ser independientes de la dependencia del gas y del petróleo de la Unión Europea. Esta propuesta es importantísima porque lo que se establece en esta propuesta son una serie de inversiones estratégicas para ayudar a los estados a ser totalmente independientes del gas y del petróleo ruso de aquí al 2030. Entonces, bueno, ahí hay una serie de inversiones. ¿Con qué se hacen esas inversiones? Pues retirando fondos de los que ya estaban planificados para otras prioridades y poniéndolas en este sentido, ¿no?, en el REPowerEU. Tenemos una agenda de seguridad y de defensa, que esto ha sido lo que ha explicado Igor, ¿no? Los que tenéis un poco de visión histórica sobre lo que es la dificultad, ¿no?, de cuando se empezó con los tratados, ¿no? Sabréis que el Tratado de Seguridad y de Defensa fue rechazado, creo que en el 52, por la propia Francia, porque no querían compartir soberanía sobre ese tema. Y os diré que en cuestión de una semana todos los 27 Estados miembros se han puesto de acuerdo para tener una agenda, una brújula estratégica que le llaman, ¿no?, el Strategic Compass, para ir dando pasos en favor de una política de seguridad y de defensa a nivel de la Unión Europea, además de lo que tenemos ya dentro de la OTAN, y como estáis viendo, países que eran neutrales, pues ahora están votando en favor de adherirse, ¿no?, a la OTAN. Tenemos también importantísimo, que ya lo habéis mencionado, ¿no?, al inicio, la agenda del futuro de Europa, porque es el momento adecuado para poderse desprender del veto. El veto es en este momento pues, un hándicap importantísimo para avanzar a nivel de la Unión Europea. Se ha puesto encima de la mesa primero por Italia, por Mario Draghi, y después por Macron, la idea de una
Europa diferenciada, que pueda ir a diferentes ritmos, a diferentes geometrías y velocidades diferenciadas, siempre dejando las puertas abiertas para que el resto de miembros de la Unión Europea, cuando quieran, puedan llegar a ese nivel de integración, ¿no? Y de compartir soberanía. Esto se ha puesto encima de la mesa. En cuanto se puso encima de la mesa, lo han apoyado los 7 países más grandes de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, bueno, y los pequeños pero muy europeístas, ¿no? Holanda, Bélgica, me dejo 2, que ahora no, Portugal e Irlanda, y ha habido 13 que hayan dicho, uy, eso no puede ser, tenemos que ir todos al mismo ritmo, etcétera, etcétera, como que esto es diferenciado, pero son los 13 más pequeños que se han sentido un poquito amenazados de que no van a poder contar tanto. O sea que el debate ya está muy encima de la mesa, sobre el futuro de Europa, modificación de los tratados, si se abre una convención. ¿Cuándo sabremos esto? Pues en el Consejo Europeo de junio, del 24 y 25 de junio ahora, Macron, que es todavía bajo presidencia francesa, ha dicho que ya va a dar una orientación en ese consejo de si ponemos en marcha una convención o no. Seguramente será poniendo pues alguna figura de Sherpa para que vaya desbrozando el camino de los temas que queremos tratar en una convención, y en diciembre de este mismo año podría ya anunciarse la apertura de una convención. Todo esto lo digo en condicional porque, como os digo, hay 13 países que han dicho que ellos no quieren abrir los tratados, modificar los tratados, pero bueno, ya veremos. Y luego otro tema fundamental, que es lo que llamamos el rule of law, el Estado de Derecho, y ahí es donde vosotros y vosotras sois fundamentales, porque que sepáis que también es la prioridad de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea, como sabéis, tenemos a nuestros propios países que ya la libertad de prensa, la libertad de género, la libertad de, en fin, todos estos principios, valores fundamentales de la Unión Europea, per se ya se vulneran, ¿no? Se vulneran por sus propias leyes, etcétera, etcétera. Entonces, buena noticia es que estos países son los vicegrados, ¿no? Eran Polonia, Hungría, bueno, luego gracias a Dios pues ha habido unas elecciones ahí en Eslovenia y ha cambiado un poquito el color político. Estos países que estaban muy unidos, ¿no?, entre ellos, se han quebrantado con la crisis de Ucrania, porque sabéis que Polonia tiene una visión muy diferente a la que tiene Hungría, que todavía pues es proclive, ¿no? O bueno, no se manifiesta tan en contra, ¿no?, abiertamente de las barbaridades que está haciendo Putin. Entonces se ha quebrantado un poco esa unión que había entre los vicegrados, se ha roto con la crisis de Ucrania, porque Polonia, por supuesto, como estáis viendo, pues tiene otra respuesta. Y de hecho ya la propia Comisión Europea ya ha accedido a darle algunos fondos más. Bueno, hay una especie de premio, ¿no?, de incentivar un poco estas posturas, y le está obligando también a que reforme, ¿no?, a que lleve a cabo una serie de reformas. Pero el Estado de Derecho, la preservación del Estado de Derecho, y para ello, en concreto, os quería comentar que hay desde el año pasado hay un plan estratégico para defender la libertad de prensa que se llama NEWS. Es un programa, es un plan estratégico que incluye tanto medidas, propuestas legislativas, como una propuesta de directiva que acaba de aprobar el Parlamento Europeo recientemente, pues a finales de mayo, que es contra el SAP, que es esta litigación excesiva que hay contra los periodistas en algunos países, ¿no?, que prevé reformas de los códigos penales, ¿no?, de los Estados miembros para cambiar la carga de la prueba, ¿no?, en los casos en los que los periodistas se vean acusados de manera abusiva y fraudulenta por publicar noticias
en la prensa de estos países. Se prevén ayudas para la innovación, ayudas para redes, ¿no?, de periodismo, ayudas para nuevos modelos de negocio, teniendo en cuenta las nuevas audiencias, teniendo en cuenta la digitalización, programas de formación, y un foro europeo de medios de comunicación que ya ha realizado su primera reunión a principios de este año. La segunda edición tendrá lugar a finales de este año. Y bueno, y sobre todo esto, pues podemos después establecer o daros los links de toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, os he dado un poco lo que son en este momento los temas calientes, las patatas calientes, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Vale, la delegación en todo esto, o Euskadi en todo esto, ¿dónde entra, ¿no? ¿Cómo encaja en estas grandes, ¿no?, prioridades de la Unión Europea? Bueno, yo estoy de delegada en la Unión Europea, en la delegación de Euskadi. Somos un pequeño equipo de 9 personas de manera permanente en la delegación de Euskadi para la Unión Europea. Claro, nosotros estamos buscando constantemente el mayor valor añadido por estar en Bruselas, porque información sobre la Unión Europea generalista se puede conseguir, pues, por muchos medios. Entonces, nuestra primera labor es ser un poco esta antena de oportunidades y sherpas en todo este mare magnum de la Unión Europea. Para ello, ¿qué hacemos? Es identificar dosieres muy concretos. Por ejemplo, estamos hablando del Repower EU, del Green Deal. ¿Qué significa eso para Euskadi? Significa corredor vasco del hidrógeno. Tenemos que ser muy vigilantes con la legislación que se está poniendo en marcha, porque hay anexos que son como el diablo, ¿no?, que se esconden los pequeños detalles, ¿no? Anexos que te dicen, no, es que si en 15 minutos hacemos la fusión de tal con no sé qué, bueno, pues esa no es nuestra tecnología. Entonces tenemos que estar vigilando que nuestra tecnología sea compatible o que estemos en contacto con los legisladores, que es el Consejo y el Parlamento Europeo, para que lo nuestro sea preservado, ¿no? Nuestras tecnologías, nuestras maneras de poner en marcha los assets, etcétera, etcétera. Green Deal para nosotros y Repower EU significa poder instalar más energías renovables, y nosotros lo que tenemos con un gran potencial es la marina, el Atlántico, que requiere unas tecnologías mucho más caras que las que ya pueden implantar en el Mar del Norte, porque los fondos marinos son mucho más profundos, las mareas son mucho más, en fin, el mar es muy diferente, ¿no? Y tenemos que ser vigilantes para que haya programas europeos que acompañen esos esfuerzos tecnológicos. Y nos estamos dando cuenta que a pesar de que la Unión Europea dice sí, las energías marinas también son muy importantes, después, a la hora de ver el presupuesto que está destinado a acompañar estas tecnologías, pues no corresponde con lo que dicen los papeles, ¿no? Y entonces ahí nosotros, junto con otras regiones del Atlántico, junto con otras asociaciones, hacemos influencia para decir, oiga, ustedes están diciendo esto, pero luego cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que el apoyo que nos están dando es menos que hace 4 años, ¿no? Entonces identificamos estas vulnerabilidades, ¿no?, que van en contra de nuestros intereses. No lo hacemos nunca solos, siempre vamos de la mano de otras regiones, de otras redes, etcétera, etcétera, pero requieren mucha proactividad y mucha capacidad de llevar papeles. A la Unión Europea, a la Comisión Europea, tú le tienes que llevar papeles, quiero decir, argumentos con mucha solidez. Por ejemplo, hemos tenido el caso del dumping chino a los productores de torres de acero eólicas de offshore, ¿no? Estaban en un momento dado sufriendo el dumping de las torres que llegaban de China, de acero, y a la vez estaban sufriendo las medidas que Trump había impuesto a los productores españoles de torres de acero de offshore. Todo eso confluyó en el tiempo. La Comisión Europea no estaba haciendo nada, que es quien tiene la capacidad en materia de comercio internacional y de poner medidas, cuotas
etcétera, establecer aranceles, y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Y el 50% de los productores de torres eólicas de acero, de offshore, están en el Estado español y casi todos están entre Euskadi y Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues movilizamos. No estaban, no tenían esa, o sea, no lo conocían, ¿no? Entonces tuvimos que escribir muchas cartas, etcétera, etcétera, y bueno, al final, bueno, pues dijeron, pues mira, no sabíamos esto, y tuvimos ahí un tema muy concreto, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo. Estamos hablando de Pacto Verde, Green Deal, que todas las empresas tienen que trabajar en economía circular, la digitalización. Sí, pero ¿cómo hacemos esto? Pues la formación profesional vasca tiene un contacto con las empresas que es muy específico, tiene una serie de metodologías que se aplican, etcétera, y en este sentido pues estamos trabajando mucho, ¿no? para que haya redes de colaboración en materia de formación profesional, porque el 70% de los puestos que ahora requiere que la industria requiere necesitan un grado técnico, ¿no? de la formación profesional, y estamos trabajando mucho en los temas de industria inteligente, cualificaciones para poder, ¿no? Los nuevos puestos, para poder tener las competencias que requieren los nuevos puestos de trabajo en materia de economía circular, en materia de digitalización, etcétera, etcétera. Ciberseguridad, otra área, ¿no? Ciberseguridad, por ejemplo, el Estado español, Euskadi en concreto, pero no solo, es una potencia en ciberseguridad. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la representación permanente de española ante la Unión Europea para impulsar el tema de la ciberseguridad, ¿no? Dentro de la digitalización, que hay diferentes áreas, la ciberseguridad tiene que ser potenciada porque ahí tenemos una potencialidad, pero hay que reformar la directiva de contratación pública, porque no es lo mismo contratar servicios de ciberseguridad que contratar un servicio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ha ayudado una serie de cuestiones que van ligadas, y nosotros identificamos dosieres concretos y trabajamos con esos dosieres concretos. Es para daros esa idea. Otra cuestión muy importante que estamos viendo es que ante todas estas grandes retos se está produciendo una centralización, ¿no? Todavía mucho más acelerada de la toma de decisiones, de la forma en la que se ejecutan los fondos europeos, incluso los que antes tradicionalmente pasaban por las regiones, que son los fondos estructurales, ¿no? Estamos viendo que hay esa tendencia a la centralización de políticas. La política agrícola común se ha centralizado en este periodo. Vemos que el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Que son los fondos del Next Generation EU, también son apoyo presupuestario que se da al Estado, que pierde de vista, ¿no? La territorialización y la importancia, ¿no? de las regiones, de los ecosistemas innovadores, incluso de las propias competencias, ¿no? que tenemos. Entonces, ahí hay todo un trabajo que estamos llevando a cabo para poner en valor la necesidad de que haya una gobernanza multinivel, ¿no? en muchas políticas concretas, porque si no, pues estamos perdiendo legitimidad de políticas, estamos perdiendo eficacia de las políticas. Lo estamos viendo ahora con la dificultad que tiene el Estado español en ejecutar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que de 52.000 millones que tiene para gastar en el 21 y el 22, solo el 12% han podido ser gastados. Y entre otras razones son porque eso no ha sido planificado, ¿no? de la mano de las comunidades autónomas, que son quienes tienen los assets, ¿no? las competencias para saber en qué hay que gastar, qué está maduro, cómo se puede ejecutar. Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, esta es también un importante tema, ¿no? de nuestra labor dentro de la delegación.
Y otro muy ligado a esto es el posicionamiento. Os he dicho el Green Deal, ¿no? El Green Deal o el Pacto Verde como la gran apuesta de la Unión Europea. Pero en esa apuesta el rol, el papel de las regiones y de las ciudades está totalmente desdibujada. Entonces, este año, en este momento, están emergiendo políticamente unas alianzas gracias al Comité de las Regiones y a redes de regiones fuertes en las que nosotros estamos integrados, para poner políticamente muy arriba, ¿no?, el papel de las regiones, de los ecosistemas de innovación regional, en la doble transformación verde y digital. Es para daros un ejemplo de qué hacemos. Claro, os lo cuento así en 4 pinceladas, pero esto tiene mucha granularidad. Esto significa formar parte en convocatorias concretas, presentarnos y responder muchas encuestas, muchas consultas públicas que hace la Comisión Europea, estar siempre disponibles para dar un trabajo, ¿no? Dar un trabajo y de ofrecer esa parte, genera esa confianza, ¿no?, en nuestros socios europeos, en las instituciones, en la Comisión Europea, en el Parlamento, ¿no? Estar como siempre preparados y ser muy proactivos, ¿no? Pero gracias a eso, pues yo creo que logramos tener una cierta reputación, ¿no?, a nivel de la Unión Europea, de que somos proactivos, de que hacemos realmente, estamos avanzando, ¿no?, en las áreas donde nosotros creemos que, las áreas importantes para Euskadi, como puede ser la innovación, como puede ser la igualdad, las políticas de igualdad, como pueden ser, por ejemplo, la idea de las cooperativas, ¿no? Es decir, trabajamos mucho, pues claro, con los grandes, con la Corporación Mondragón, por ejemplo, es decir, pero defendiendo un poco esa visión, ¿no?, del cooperativismo. Trabajamos también mucho, pues, con los modelos que tenemos un poco de acogida, ¿no?, de refugiados, de las personas más vulnerables, con el patrocinio comunitario, ¿no?, modelizando, ¿no?, y mostrando que puede funcionar, que esos modelos funcionan. Una serie de ejemplos concretos, ¿no?, que requieren por parte de la delegación, pues mucha proactividad. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros con respecto a otras oficinas regionales? Es que tenemos estabilidad, es decir, somos una oficina de gobierno vasco, aunque trabajamos para todos los intereses de Euskadi. Y tenemos mucho expertise, es decir, toda la gente que estamos en la delegación, pues tenemos ya muchos años de experiencia. Tenemos expertise y conocemos ese terreno. O sea, que esa labor de Sherpas la tenemos, nos es bien conocida. Y luego, las cuestiones europeas están, en la agenda vasca, están muy arriba. Quizás comunicar es muy difícil. Y yo reconozco que ahí tenemos una asignatura pendiente y me gustaría ofrecer, ¿no?, nuestro granito de arena para que esta reunión de hoy sea el inicio, ¿no?, de lo que pueda ser una serie, ¿no?, de quizás una reunión en la propia delegación con una agenda, ¿no?, donde podamos explorar en concreto este plan estratégico News, podamos ver más en profundidad y en vivo, ¿no?, cómo funcionan las instituciones, etc. Pero sí que el tema europeo está muy arriba en la agenda política y económica de Euskadi, y cuando nosotros de la delegación identificamos cuestiones, enseguida se toman muy en serio y enseguida somos muy proactivos. O sea que esa es la ventaja que yo creo que tenemos. Eso es conocido también porque os puedo contar, pues, casos concretos, ¿no?, de gabinetes de comisarios que nos llaman para decir, oye, está pasando esto, ¿cómo nos podéis ayudar?, ¿no?, en concreto con cuestiones industriales, en fin, es decir, que tenemos, por nuestra vocación de estar en Bruselas, tenemos que mantener esa fidelización, ¿no?, de contactos en las instituciones, que es fundamental. Y
como tercer eje de nuestra actuación, estar al servicio. Es decir, aquí no hay una guía, un modelo. En los temas europeos se trabaja así, 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 así. No, esta agenda es cambiante, esta agenda es variada y las necesidades son variadas, con lo cual estamos al servicio porque hay veces que surgen peticiones a las que hay que atender y entonces esta es nuestra vocación, ¿no? Estar al servicio. Tenemos una sede aquí con unas salas de reuniones, acogemos, bueno, ahora ya en presencial, cada vez ya vamos retomando la presencialidad y se atiende a todos los intereses que vienen de Euskadi, ¿no? Y se les orienta y se les asesora. Y bueno, yo me quedaría aquí porque tengo tendencia también a hablar bastante y creo que lo interesante es que haya preguntas y poder contribuir y responder y ayudar en las preguntas. Mila esker. Bueno, buenos días. Bueno, yo me llamo Adolfo Lorente, soy periodista del Correo. Estuve 5 años en Bruselas de corresponsal entre 2013 y 2018. Bueno, tuve la suerte de ser corresponsal en Bruselas. Conocí a Vlad, creo que viniste tú después, o creo que estaba yo un poco antes, pero bueno, sí. Coincidimos allá. Hablamos antes en la entrada de lo que supone ser corresponsal, ¿no? De que haya el grupo de periodistas que te juntas más que compañeros de trabajo, casi como familia, ¿no? Porque estás fuera de tu casa y todo es demasiado complejo. Pero bueno, hablaba de tener suerte porque yo me fui a Bruselas bastante euroignorante y he vuelto bastante eurofan y he descubierto un poco lo importante que es Bruselas, ¿no? ¿Cuál es el problema, o para nosotros, para los periodistas, el tema de Bruselas? Llegas allá, desembarcas en el kilómetro cero, porque Bruselas, si es el kilómetro cero, hay que centrar el partido donde hay que jugarlo. Y te encuentras que existe un edificio muy grande, que se llama Comisión Europea, que existe otro edificio igual de grande, que se llama Consejo Europeo, que existe un edificio todavía más grande, que se llama Parlamento Europeo, que existe otro edificio que se llama Banco Central Europeo, que no hemos hablado de él, pero es una institución que ha cogido una enorme fuerza y que si ahora estamos hablando de Europa, ha sido gracias al Banco Central Europeo con el tema de la crisis del euro y un tal Mario Draghi y ese whatever it takes que dijo en Londres. Y te encuentras con que todo eso hay que traducirlo a la gente, porque realmente nuestro trabajo es intentar conocer un poco más que la gente que nos lee, que nos oye y que nos ve, intentar traducirle qué es lo que pasa en Europa y la importancia a la gente de todo lo que está pasando, ¿no? No es fácil ser corresponsal en Bruselas, sobre todo por esa complejidad que tiene el asunto, porque no abarcas, tienes que centrar el tiro, porque es bastante complicado todo este asunto. Al final, bueno, yo creo que merece la pena. Hay que entender un poco, al final, la diferencia entre aquí, vender el tema europeo aquí es muy complicado, porque aquí los temas locales y tal, pero tú haces hincapié. Esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y al final hablamos siempre de geopolítica, pero, por ejemplo, vamos a las cosas más cercanas, ¿no? Lo que hablamos de los grandes logros de la Unión Europea. Ahora cada uno va, lo que hablábamos antes del tema de roaming. Vas a Biarritz y no te preocupas de que esto te estalle pensando que te van a meter una hostia. El tema de los datos móviles, ¿no? Tienes el Erasmus, tienes la tarjeta sanitaria europea, te puedes mover sin fronteras. Eso es un logro y eso hay que valorar. En Europa hay que valorar las pequeñas cosas, porque hay otra palabra que no habéis hablado, que es unanimidad.
La unanimidad es muy importante. Es el gran freno de mano de la Unión Europea. Yo siempre digo lo mismo. Imaginaos que vais a quedar con otros 26 amigos a cenar, de la cuadrilla. ¿Y qué cenamos hoy? Pues yo chuleta, pues yo es que me he hecho vegano, pues que a mí me gusta hamburguesa, pues es que me gusta. Hay que poner a toda esa gente de acuerdo, porque si no les ponéis de acuerdo, no vais a cenar ninguno. Entonces, que haya un menú concreto es un logro, y eso hay que valorarlo. Entonces, eso es lo importante de la Unión, de que ahora nos hemos dado cuenta con el tema de Ucrania, que si Putin buscaba dividir, el efecto boomerang ha sido brutal. España, Europa ha crecido y se ha hecho mayor de golpe a base de bombas, y el problema va a ser que esta efervescencia, esta ebullición de más Europa, de esta sobredosis de épica de Europa se sale, si vamos a conseguir mantenerla en el tiempo. Ya empezamos con el 6º paquete de sanciones, de que empezamos a tal. Ahora, cuando pase un poco la crisis, vendrá el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y volveremos a esa Convención Europea. Veremos, no sé, al final y al cabo, un poco siempre lo bueno de Europa es que siempre sabe sobrevivir en el último minuto. Siempre lo consigue, y siempre cuando más difícil está, más lo consigues. Un poco un rollo Rafa Nadal, ¿no? Un poco de que es verdad, ¿no? Que un poco esta situación, porque la crónica de Europa de los últimos años, por lo menos la que me ha tocado a mí vivir, es una crónica de cicatrices, son todo problemas, pero las cicatrices evocan victorias. Es decir, si tienes una cicatriz significa que has vencido. Y son muchas, porque desde la crisis del euro, esa cumbre a las 9 menos cuarto de la mañana antes de abrir los mercados, de que que Grecia seguía en el euro, fue brutal. El Brexit, Donald Trump, los refugiados, si sobrevivimos a esto y era Rusia, hay que poner en valor la situación. Y una de las cosas que siempre, por ejemplo, siempre he defendido también un poco lo que decía Igor de la bandera europea, de que sí, ¿y por qué no el himno europeo? ¿Por qué no competimos si es que en este mundo de competición de cabeza hay menos población europea, menos PIB europeo en el nivel global? O te unes o estás muerto. O te unes o estás muerto, eso está claro. Decía Jean Monnet que Europa solo va a crecer a golpe de crisis. Y si hay un momento para crecer es este. Entonces, bueno, yo creo que se ha consolidado muchas cosas, que hay que seguir trabajándolas porque quedarnos de brazos cruzados no es una opción, y por eso yo creo que hay que reivindicar el tema de Europa en los medios de comunicación. No es fácil porque obviamente habrá épocas, tú lo sabes muy bien también, épocas más valle, épocas más picos que no paras de entrar a todas horas, pero sí es importante traducir a la gente de la calle lo importante que es la UE. La batalla del relato, Europa no sabe venderse, es explicar lo complejo que es la UE, intentar a la gente, porque Europa sí tiene un problema, es que es muy compleja para funcionar, podemos decir casi igual de forma irónica, que es hasta excesivamente democrática, porque es que pasa por 17 filtros, vuelve, va, y si sale algo adelante es que es un puro milagro. Entonces, un poco eso de los nuevos tratados, la nueva convención, abrir melones cuando no sabes cómo se van a cerrar posiblemente. Yo en eso soy un poco más escéptico para todo lo optimista que he sido en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este tipo de cosas lo más interesante es que la gente pregunte y la gente las inquietudes, porque como ha pasado ahora con la conferencia europea, ya nos hemos dado cuenta que a la gente le interesa Europa, que la gente propone Europa, que la gente dice, ¿y por qué no hacemos esto? Como el ejército, un poco los estados, ¿no? Un poco van por otra cosa y la gente va por otra, y la gente hay que tratarla de mayor de edad, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es una charla, primero que nos cuente Ulach un poco cómo lo ve ella, si comparten o algo, pero bueno, y luego yo creo que lo mejor es que preguntéis, habléis, inquietudes, porque es un poco lo más interesante entre todos, siempre sacan muchas más conclusiones. Gracias, Adolfo. Sí, coincide con Adolfo, bueno, gracias por invitarme, antes que nada. Y sí, yo creo que siempre dicen, hace falta más Europa, pero hace falta más Europa también en los medios de comunicación, yo creo, ¿no? En el panorama de los corresponsales, la verdad es que, bueno, parece que se da mucha información, pero
yo creo que se da muy poca, se tendría que dar muchísima más información. Y para hablar de la Unión Europea, vale, hay que tener corresponsales, pero también se puede hacer desde aquí. O sea, yo creo que, bueno, tú que estás en un periódico, Sí, igual sí. sabrás mejor, pero yo creo que meter la Unión Europea en la sección mundo, a mí me parece, vamos, que es una locura. O sea, algunos temas igual sí que son geopolíticos, cuando la UE se posiciona como un bloque en diferentes temas, ¿no? Como el comercio internacional, pero en otros es que yo creo que tendría que haber una sección de Europa, pero en las radios, en los periódicos, bueno, las agencias ya tienen, ¿no? Por ejemplo, la agencia EFE tiene Sí, EuroEFE. bueno, tiene EuroEFE que es muy potente, ¿no? Yo creo que hay poca Europa. Para lo importante que es, está muy desequilibrado, pero totalmente desequilibrado, ¿no? El trabajo allí, pues es muy específico, como la Unión Europea, yo creo que no, o sea, no hay otro sitio, ¿no? Es una corresponsalía que pide muchas horas, ¿no? Que pide leer mucho. Antes decía Marta aquí, hay que mandar papeles, pues a ti te bombardean con papeles y tienes que descifrar esos papeles, qué es lo que significan, ¿no? Y al final en qué van a quedar, cómo afectan a la información que tú das, porque, bueno, claramente la información en Euskadi, pues, bueno, es muy concreta, hay políticas que se siguen más, porque tienen que ver, bueno, pues con la estructura industrial de aquí, con la forma de pensar. Y entonces, bueno, pues el trabajo es gigantesco, ¿no? O sea, al final, pues, no sé, sales, iba a hacer 40 segundos, que es lo que pone que tienes que hablar, y luego tú te enrollas un poco más y no pasa nada, pero es verdad que esos 40 segundos requieren muchísimas horas de estar leyéndote, pues, todo el bombardeo, ¿no? Y tienes información, pues eso, de primera mano, que luego, como se ha contado aquí también, pues bueno, pues los estados cuando no consiguen lo que quieren, la culpa es de Europa, y Europa, cuando la Comisión no consigue lo que quiere, la culpa es de los estados, y ahí hay un partido de tenis, y entonces, bueno, hay que estar así bien en la red, ¿no? Para ver quién está diciendo la verdad y quién no, y también un poco para valorar que, bueno, pues que hay veces que la culpa está en un lado, hay veces que la culpa está en otra y hay veces que la culpa está en los dos lados, que también es así, ¿no? Pero yo lo que he hecho en falta es eso, o sea, que se dediquen más medios a informar sobre Europa. Y como te digo, no solo de corresponsal, los corresponsales, hace poco el Consejo sacó una especie de retrato, ¿no?, del corresponsal en Europa. ¿Cuántos corresponsales hay en la Unión Europea? Pues unos 850. O sea, en Bruselas hay más corresponsales que en Washington. Es la ciudad del mundo que tiene más periodistas. Pero empiezas a mirar lo que ha pasado en los últimos 20 años, y es que hace 20 años había 1000 y la cosa está bajando. Está bajando. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿está bajando porque la información de la Unión Europea está llegando a través de otras fuentes, porque ahora se da todo en directo? O sea, para seguir la Unión Europea se puede seguir el día a día, se pueden recibir los documentos, se puede seguir bien, pero luego hay que estar allí también, porque cuando se apagan las cámaras hay que ir a hablar con la gente, o sea, con la gente de la comisión, tú sabes, ¿no? Todos los días está la rueda de prensa de las 12, que algunos compañeros le llaman la misa de 12, que es la rueda de prensa que da todos los días la comisión, donde tú preguntas todas las preguntas que quieras. Eso se da en directo, se pueden hacer preguntas ahora también telemáticamente desde cualquier parte de la Unión Europea, y cuando se acaban las cámaras, pues tú vas allí al portavoz y le intentas sacar, pues, más información, ¿no? Y esto, ya es que esto no lo podemos decir en público, porque claro, es un tema que están aquí tocando las narices, no sé. Ya que estamos con los pobres de Malta, venga, pues seguimos con Malta. Los de Malta esto no les interesa y entonces no podemos decir que es culpa de Malta, pero entonces lo decimos de otra manera y tú ya sabes que es Malta y tú lo cuentas, ¿no? Dices, pues Malta tiene un problema, que no puede apoyar esta decisión porque es una isla y por XX y tal le viene mal. Y le da igual que toda la Unión Europea esté paralizada porque a ellos les viene mal, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una labor, por supuesto, de estar allí, de fuentes, de hablar con gente, de tomar cafés, porque luego no tienes tiempo y, bueno, pues lo que no se dice públicamente, pues como aquí, pues luego te lo cuentan fuera de cuando no está nadie grabando, ¿no? Pero aparte de eso, también se puede seguir desde aquí. O sea, yo por eso reivindico que se dé más cobertura y que pueda haber tranquilamente periodistas que estén aquí, que estén siguiendo la Unión Europea en paralelo con el corresponsal que esté allí, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta aquí es darle más espacio. O sea, yo veo que no... O sea, que tenemos 100 temas y damos uno, ¿no? Y es verdad que, bueno, que está primando más la información local, pues que la información local es europea. O sea, estamos rodeados de Europa, es como los oxígenos, que no lo ves. Es todo, es todo. Entonces, es una cosa de la que no se... O sea, no te das cuenta hasta que te empieza a fallar, ¿no? Te empiezas un poco a ahogar y, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa pues que en la Unión Europea algo no está funcionando y te está llegando. O en la Unión Europea se ha tomado una decisión
que te está afectando a la composición del oxígeno y de otras cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora sí que se ha reivindicado, claro, que dices tú los valles, ¿no? Que hay veces que dices, bueno, esta semana se presenta, vamos, o sea, mejor ya, hace... Ya no hay valles, son todo picos. Ya. Ahora llevamos muchos picos, ¿no? De estos que dices, bueno, vamos a empezar a trabajar el lunes, no sabemos si va a ser hasta el lunes que viene o dentro de 2 lunes, y bueno, porque se están tomando decisiones muy importantes en momentos súper críticos, ¿no? Pero bueno, en los momentos de valle, que sí que suelo haberlos, también hay que aprovechar para hacer un poco de pedagogía. O sea, ahora que está la cosa tranquila, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se ha decidido? No sé, hacer entrevistas, informar de cómo funciona algo. El Banco Central Europeo que decías tú, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. O sea, el Banco Central Europeo está en Frankfurt, toma decisiones súper importantes y como está en Frankfurt, pues bueno, lo cubrimos, pero tampoco lo cubrimos tanto. Bueno, es un tema de economía, bueno, no es de Unión Europea. Todavía está también un poco por definir, ¿no? Algunos medios, yo creo que tampoco... No sé, no tenemos muy claro, esto es internacional, esto es economía, no, esto es sociedad. Bueno, en ETV, por ejemplo, tenemos claro que va por áreas, ¿no? Es un tema de la Unión Europea, pero es un tema de sociedad, entonces va a ir en sociedad. O sea, lo de la pandemia no lo vamos a contar en internacional. Cuando es un tema de sociedad, de medidas sanitarias, de lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, eso lo vamos a contar en sociedad. Si es un tema de económico, lo vamos a contar en economía. Si es un tema geopolítico, eso bueno, lo vamos a meter en internacional. Pero bueno, entonces es difícil. O sea, es difícil vender los temas, yo creo que primero, porque es verdad que aunque tú te hayas leído 1 millón de libros y te hayas hecho un curso en la universidad y te has hecho un máster en relaciones internacionales, cuando llegas a Bruselas y te encuentras con los 3 edificios estos grandes, que no sabes ni por dónde entrar, y te empiezan a llegar papeles y empieza a haber ruedas de prensa, y por supuesto es todo en inglés y en francés, con lo cual el corresponsal allí tiene que dominar una de estas 2 lenguas, sobre todo en inglés. El francés se está quedando un poquito hacia atrás, ¿no? Yo diría ahora que sí. Estamos inglés 80%, francés 20%, pero cuando sale un documento rápidamente para analizarlo, cuando sale una nota de prensa, va a estar en inglés y en francés, y luego a los días se traduce a los 24 idiomas de la Unión Europea. Pero bueno, tiene que haber allí alguien que controla inglés o francés, mejor si controla las 2, y entonces, bueno, pues es una labor ingente, ¿no? Pero luego eso, hay información en español, por ejemplo, al que se puede acceder y con esa información también se puede trabajar, ¿no? Lo que pasa es que no llegas. Es imposible. Es imposible, no llegas. Lo que decía, alguien comentaba lo de los anexos, creo que era Marta. O sea, sale una nota de prensa que tiene una hoja y haces, vale, pero luego te ha llegado en el email otros, no sé, 4 o 5 anexos. Y una es preguntas y respuestas. Y dices, qué interesante. ¿Esto quiere decir que la Unión Europea va a decidir que aquí en adelante las farolas van a tener 2 bombillas? Y ponen no. O sea, ellos también, yo creo que intentan, ¿no?, hacer un poco de facilitarnos las cosas. El problema es que yo no tengo tiempo de leerme las 4 páginas de las preguntas y respuestas, más el anexo que tiene 30 páginas, y vas mirando, y de repente dices, en la página 33 pone no sé qué de Bilbao, no lo he visto. Igual lo ha visto, el correo. Y entonces, bueno, tenemos la cosa esa de que también nos avisamos de las cosas, nos ayudamos, ¿no? Los medios que cubrimos, bueno, pues sobre todo regiones... Eso es, sí, además está todo el tema técnico, el tema económico, temas jurídicos, son muy complejos. Son muy complejos. Y bueno, y no hay ningún periodista que controle todos los temas de la Unión Europea. O sea, es imposible. Y aparte de eso tenemos la OTAN, que también tenemos la OTAN. Y luego, aparte de eso tenemos un país que es Bélgica, que es bastante dado a hacer cosas bastante extrañas. También. Entre flamencos y balones y cosas varias, entonces ya, sí, ya lo terminamos de rematar. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, Bruselas, yo creo que la Unión Europea, que es un poco aquí también lo que os interesa, es una comunidad para los medios, es muy... Yo sí lo recomendaría, ¿no?, para las nuevas generaciones de periodistas, que eso tienen que probarlo. Y luego es muy abierto, lo decía Olats, todos los mediodías hay el midday briefing, que es el portavoz oficial, el portavoz jefe da una rueda de prensa sobre los temas que quiere vender, y luego tienes, imaginaos, un gobierno, todos los portavoces, a mí lo hace Alemania, todos los portavoces de los comisarios, y los tienes ahí para preguntarles lo que quieras. Todos los días rueda de prensa. Esto aquí es impensable, vamos, impensable. Sí. Le preguntas lo que quieras, on the record o luego off the record, y luego unas cumbres cuando te bajan las gente de Marta de los Sherpas, que no solo los Sherpas es un poco, se habla de la palabra que descubrimos allá, que son las cumbres. En las cumbres los Sherpas son, digamos, la mano derecha o el técnico del ministro de turno, jefe de Estado de Gobierno, que es el que elabora el papelito. Habéis visto fotos por ahí de gente en torno a un papel y este verbo no, este verbo sí, pues yo con este verbo lo veto, entonces para que haya unas conclusiones y tal.
Es un mundo apasionante, la verdad, y luego los corrillos, las cumbres, eso. No lo abarcas, obviamente, pero bueno, si es apasionante. Yo creo que si yo regresé a finales de 2018 y se actuó, vamos, de bastante de caballo de Troya dentro del periódico con el tema pro Unión Europea, hay que dar esto y tal. Porque si ves cosas por otros lados de la forma de la batalla del relato, de que se explican mal, yo hay una cosa que no soporto, que es la equivocación entre el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. No puedo con eso, es que no es lo mismo, lo siento. El Consejo Europeo es la Unión Europea, son los jefes de Estado y de Gobierno, es el órgano que realmente tiene el poder de todo porque es el que tiene capacidad de veto. Y el Consejo de Europa es una institución pues, muy importante, pues, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, está en otra parte, no, pero entonces usamos las palabras y las cosas con una ligereza que, Sí. te Yo creo que es porque asusta un poco los también, pelos ¿no? de punta, ¿no? Entonces, un poco también, si nosotros exigimos, lo hablaba corresponsales, cada vez hablamos antes de esto, que hay muchos, pero realmente bien mandados por los medios tampoco hay tantos. Y entonces un poco también es eso, que muchos freelance que están 4 o 5 medios antes, la pausa que requiere todo esto no existe, y entonces un poco es esos equilibrios son muy complicados, entonces un poco sí requiere, no tienes el tiempo de 8 de la tarde, el informe no sé qué, el report sobre España, la misión que han venido los hombres de negro, toma 42 páginas y venga para la web. Eso te iba a decir, que los periódicos antes teníais más tiempo para elaborar la Entonces, información porque era para el periódico de mañana. Ahora ya como es para la web es casi nos como una tenemos que agencia. autoimponer un listón de exigencia muy alto, porque yo creo que esa es la clave de nuestro futuro, autoimponernos un listón de credibilidad y de exigencia y no contar cosas tal. Entonces un poco el reto es ese, ¿no? De autoimponernos exigencia y sobre todo también ponerse de vez en cuando la camiseta de la Unión, porque yo sí creo que es muy egoísta que los Estados miembros siempre lo usan como argumento, como excusa para todo, ¿no? Para sus males. Es decir, cuando aquí inauguran lo que queráis, aquí venderéis a los políticos de turno cortando la cinta. Y la banderita europea lo pondrás ahí pequeñito. Como vengan mal dadas con otra cosa, es que Bruselas me dice. Por ejemplo, aquí una de las cosas que ha pasado más importantes desde el punto de vista económico ha sido el rescate financiero de hace 10 años. A partir de ahí venimos arrastrando una tendencia complicada con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es una de las cosas que que la gente debe entender, que es un poco la Biblia económica, es decir, no supera el 60% de la deuda y el 3% del déficit. Muy bien. Esa es un poco la clave de toda la historia económica y que España está marcando, porque España tiene el déficit más alto años luz de todos. ¿Te dice Bruselas que no gastes tanto? No. Bruselas te dice que tienes que ser equilibrado en tus cuentas. Bruselas te dice que si ingresas 10, no puedes gastar 15. Si ingresas 10, que quieres subir las pensiones 1.000 euros al mes. Muy bien, ingresa todo lo que tú pongas para subir las pensiones. Y te dice que suban y que bajes. Lo que te dice es que seas ordenadito. Eso es importante porque es un poco la referencia, el marco que te obliga a no salirte de esto. Y que te obliga a lo otro, porque también para ser Europa hay que entender al otro. Es decir, Alemania está obsesionadas con la inflación. Que lo que estamos viendo con el Banco Central Europeo, con una inflación del 8%, en Alemania yo creo que hay gente que le salen ampollas todas las mañanas. Entonces, eso, cuando haya un debate, nosotros entenderemos no, que barra libre y al 0% y más, y Alemania te dice, no, ponlos de acuerdo. Pues entonces no será ni la barra libre ni el 10, será el 5. Bueno, será más cerca de Alemania que el 10, seguro. Pero hay que entender al otro. Entonces, un poco la historia es esa, ¿no? Que nadie te obliga, porque no, Bruselas exige recortes, ajustes, recortes y los malos. Cuando Bruselas ha hecho una de las cosas más importantes que ha hecho en la última década, que ha sido emitir deuda conjunta, que nos encontraremos dentro de años o décadas, realmente valoraremos lo que ha hecho esto de emitir con un sello UE por el tema de la guerra, que ha venido una guerra, pero bueno, había una oportunidad y se ha respondido, ¿no? Emitir deuda conjunta, algo que era impensable hace 8 años. Eso han venido aquí unos fondos europeos, que es que el problema es que no sabemos
no podemos gastarlos porque no tenemos margen de gastar. Es que si lo piensas hacia la gente, tenemos tanto dinero que no somos capaces de gastarlo. Es alucinante. Sí, sí. Y eso ha sido la Unión Europea. Ahora estamos en el no, te van a ajustar, te van a pedir recortes. No, te van a pedir que seas serio con tus cuentas públicas, que es que no es lo mismo. La palabra recorte no es lo mismo que la palabra ajuste. Ajuste, ya, que se utiliza de las dos. Y a veces lo que decíais antes del relato nacional, ¿no? Eso es. Esto es, Bruselas pide que se gaste menos en no sé qué. O sea, Bruselas no te está diciendo en qué tienes que, te está diciendo que ajustes y que te ajusten las cuentas. Le da igual si gastas 5 en esto o 3 en lo otro. Hombre, que sea socialmente equilibrado, Eso que tenga un es. poco de sentido. Pero no te están diciendo entonces, no, es que aquí han dicho que no sé qué. Entonces, hay veces que tú estás en Bruselas, estás contando una cosa y dices, no, la comisión ha dicho que se tienen que ajustar las cuentas y que tienen que ser, bueno, pues más equilibradas. Y aquí ha habido una rueda de prensa a la misma hora en Madrid y han dicho, es que Bruselas nos pide que gastemos más en mandarinas. Y al final, o sea, ¿qué relato se queda entre la gente? Claro, es que ha dicho Bruselas que más mandarinas, se venga todo el mundo a comprar mandarinas. Pero eso no es así. Al final sí que hay una lucha de relatos, ¿no? Lo que contaba Igor. Y al final el relato de aquí es mucho más fuerte que el que hagas de Bruselas. Eso es. Y luego a la hora de contar las cosas, por ejemplo, la Comisión Europea es el gobierno, ¿no? El Consejo de Ministros que aprueba. La Comisión Europea la Comisión aprueba algo, Bruselas va a eliminar las pajitas de plástico para los cumpleaños. La Comisión, el verbo no se habla, no hay que hacerlo. La Comisión propone, siempre que propone. Cuando escuchéis algo de la Comisión es propone. La Comisión quiere que, porque eso luego va al Consejo Europeo. ¿Qué es el Consejo Europeo? Es, digamos, el órgano donde se juntan los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros. Ahí es donde se lamina todo. Es decir, lo que hablaba antes, que han dicho los Estados. Esto sí, esto no. Luego aparece el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo siempre es muy pro a todo. Siempre es el que te marca el listón alto, de super en todo. De más deuda, pues más déficit, más social, más verde, más todo. Los gobiernos te dicen, no. Y entonces la Comisión Europea, a raíz de ese programa, de ese proyecto que ha presentado, empieza a hacer equilibrios entre los dos y llega a una cosa completamente diferente a lo que se ha previsto inicialmente. Que lo bueno es que hay un acuerdo entre todo el mundo, porque el Parlamento Europeo cada vez lo pone más difícil, eso sí es verdad, hay que decir que al final, pero una de las cosas que siempre se hace como la Europa bonita que funcionaría tal, sería que no existiera el Consejo Europeo, porque eso sí iría como un tiro. El problema es que los países no van a permitir que el Consejo Europeo no tenga tanto poder, son, digamos, su freno de mano para todo, y por eso digo yo que la gran palabra que ahora está en boca de todos es la unanimidad. Lo estamos viendo con el tema de Hungría, por ejemplo, con el tema de Rusia, y la unanimidad es un poco la bala que tienen los países más pequeños para frenar cualquier cosa que no les gusta. Porque para hacer chantaje. Eso es. Por esto no me gusta si no me das del otro. O sea, Hungría, yo te paro esto, pero por el otro lado quiero que me des esto. Entonces, mientras no me des lo otro, yo esto lo estáis viendo ahora en la OTAN con el tema de Turquía. Con el tema de Finlandia. ¿Quieres entrar? Muy bien, depende de mí. Muy bien, pues vas a hacer esto y esto. Y si no, no vas a entrar. Y si al final entran, que nadie piense que es gratis. Es porque al amigo Erdogan le van a dar otra cosa por otro lado o lo que sea. Es un poco eso. Pero ¿cómo quitas la unanimidad si hace falta unanimidad para quitar la unanimidad? Esa es la historia, ¿no? Entonces un poco esto. Pero bueno, pese a todo es apasionante. Pese a todo, ¿no sí. Pese a todo y pese a algunos y todo apasionante. Pero lo que decías lo de esto, ¿no? La comisión propone y luego el Parlamento dice, bueno, esto saca su versión, el Consejo, los países el suyo y luego se tienen que poner de acuerdo, de ahí sale todo, ¿no? O sea, ¿cuándo contamos la noticia? ¿Cuando la comisión propone? ¿Cuando el Parlamento ha aprobado su versión? Y ya más a cuando ha aprobado, y te dicen o la aprobamos ya al final. Pero yo sí ya se aprobó, ya. pero eso ya no sé qué. Bueno, pasó con el cambio, con lo de quitar los cambios de hora. No sé si os acordáis, que todo el mundo dice, ¿pero esto en qué quedó? Pues se quedó por el camino. Claro, cuando lo propuso la comisión o la comisión propone, menos mal, venga ya, y ya parecía que iba y tal. El Parlamento también. Sí, luego, todos los años que hay cambio de hora contamos lo de Europa no hubo un único uso horario y tal. Sí, bueno, pues los consejos contando hasta... se ha quedado atascado entre los estados. No se ponen de acuerdo porque yo me tengo que coordinar con el vecino y a mí me viene mal, que yo prefiero una hora antes, yo prefiero que sea verano, yo prefiero que sea invierno.
y se ha quedado ahí, ¿no? Y también es difícil para nosotros eso cuando dices, es que está el tema del horario, pero ya no dijeron que eso ya estaba, no, es que todavía no ha llegado. Y luego también en ese proceso las cosas cambian. La Comisión ha dicho que tiene que haber cortinas azules en todos los edificios públicos, pero luego por el camino ha entrado el lobby de los tintes y al final hemos acabado pues, con cortinas verdes. Entonces, también hay, y todo ese proceso nosotros lo seguimos. Lo que pasa que es verdad que en el relato informativo, o sea, la serie es como una serie, ¿no? Que tiene un montón de temporadas y tiene un montón de capítulos, ¿no? Y nosotros nos vemos todo, o sea, seguimos todo. Y tú estás vendiendo, venga, hay que contar el 1, porque si no, luego con el 2 nos enteramos, luego si la gente se engancha en el 5, no sabemos qué ha pasado en el 4, y sí que eso crea una dificultad a la hora de insistir en esto es importante, no, es que ahora lo aprueba el Parlamento, pero cuidado, porque el Parlamento le ha dado una vuelta y fíjate a lo que han hecho. O sea, como decía Adolfo, ¿no? Que siempre más, ¿no? Que quiere la Unión Europea reducir las emisiones un 55, dice el Parlamento, no, un 60. Y venga, ahí negociamos. Y no los gobiernos un 30. Y los gobiernos un 30, porque al final 40. Pues al final 40, ¿no? Y entonces, claro, esa negociación, ese toma y daca, en el que hay que explicar por qué unos países están en contra, por qué el Parlamento pide eso. O sea, ahí hay que explicar el contexto. O sea, no es porque me da la gana. O sea, Hungría no ha dicho, pues no, pues yo no quiero el embargo ruso porque yo me llevo muy bien con Putin. No, porque es que no tengo de dónde recibir el petróleo. Pero por el otro lado, me hace falta actualizar mi infraestructura petrolera y vamos a aprovechar ya para que me lo pagues tú. Claro, es que también está eso, ¿no? Sí, sí. Y la Comisión, pues mira, no te puedo dar dinero porque te estás portando muy mal, porque no estás respetando el Estado de Derecho y no te puedo dar dinero porque estás castigado. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues al final os quedáis fuera, te quedas sin dinero y montamos un embargo que es del 92%. Que no es el 100%. ¿Esto cómo lo vendemos? La Unión Europea fracasa en su intento de un